La historia comienza con el reflejo de una mujer en un espejo, su expresión llena de amargura. Una voz en su interior exclamaba con fuerza, odiándose a sí misma por tener que verse, por tener que enfrentarse a lo que era su vida. El entorno era lúgubre, un lugar desolado que se asemejaba más a un establo olvidado, impregnado por el olor del hierro, con manchas de sangre secándose en el suelo. En medio de ese escenario se encontraba la mujer, con el rostro completamente ensangrentado, su mirada fija en algún punto indeterminado, quizás en algún lugar distante, tanto física como mentalmente. En sus brazos descansaba una niña, frágil e indefensa, a quien la mujer observaba con una mezcla de compasión y resignación. «Pobre niña», murmuraba entre dientes, como si ese pensamiento no saliera por completo de su boca. Una niña nacida sin fortuna, en el seno de una familia desdichada, sin el calor ni la bendición de sus padres. «Qué criatura tan fea», pensaba la mujer, no con crueldad, sino con una tristeza profunda y amarga, como si la fealdad de la niña fuera un reflejo más de la vida que le esperaba. La mujer, con un leve movimiento, levantó la cabeza al notar un rayo de luz que lograba colarse por las rendijas de la madera vieja y desgastada del establo. En un susurro apenas audible, como si las palabras pesaran demasiado, dijo Paula. Ese nombre que significaba cubierta de polvo le pareció apropiado. «Voy a llamarte Paula», repitió en voz baja, aceptando la fragilidad de la niña. Mientras sostenía a la niña, la mujer no podía evitar que su mente viajara al pasado. Recordaba claramente una voz que la maldecía con todo el odio imaginable. Esa voz resonaba como un eco implacable en su memoria. Ella, entonces más joven, solo atinaba a mirar asustada, incapaz de rebelarse contra las palabras llenas de veneno. El miedo la mantenía paralizada, abrazando a otros dos niños, agachando la cabeza con resignación, sabiendo que el destino ya estaba sellado para ellos. Su madre, recordaba, había huido después de cortar el cordón umbilical, dejándola sola en este mundo hostil. El recuerdo de esa escena era tan vívido que aún le quemaba en la piel. 5 niñas, susurraba en su mente, ya hay 5 niñas. Sabía lo que eso significaba, conocía los hábitos violentos del hombre que gobernaba su vida. La pequeña recién nacida, pensaba, no tenía muchas probabilidades de sobrevivir. Todo había comenzado con la más joven de ellas, su hermana pequeña. Recordaba cómo había sido la primera en morir. Después le siguió la segunda hija. Ellos dijeron que murió de una enfermedad. Se repetía con incredulidad. Vamos, si hubiera sido una enfermedad, ¿habrían dejado su cuerpo tirado de esa manera? Solo están inventando excusas para encubrir la verdad, para ocultar que la golpearon hasta matarla en el callejón trasero. ¿Cuántos años habían pasado desde que murió la más joven? Era difícil de calcular, pero la herida seguía fresca en su memoria. Después de ella, la cuarta niña también encontró su fin. Esta última, sin embargo, no murió por la brutalidad de los golpes, sino por el hambre. La mujer la había sostenido entre sus brazos, viéndola apagarse lentamente, incapaz de hacer algo para salvarla. La mujer se encontraba sepultando a una de sus hermanas. Su rostro estaba desencajado, marcado por la tristeza y el cansancio de tantas pérdidas. El dolor era ya una parte más de su ser, una sombra que la seguía a donde fuera, pero esta vez la desesperación se mezclaba con una resignación que le hacía difícil siquiera llorar. De repente, el silencio del momento fue interrumpido por un grupo de chicas que estaban cerca, observándola desde la distancia. Al principio murmuraban, pero pronto sus palabras se hicieron más audibles. Se burlaban y la criticaban sin piedad, lanzando toda clase de maldiciones y comentarios hirientes hacia ella. Sus miradas llenas de desprecio eran dagas que se clavaban en su ya maltratado espíritu. 3 hermanas habían muerto, todas víctimas de la pobreza extrema en la que vivían. Para ellas, la vida no era más que una constante lucha por sobrevivir, un día tras otro, en un ciclo interminable de sufrimiento. Todo lo que me queda, pensaba la mujer, es un padre que parece un demonio y una hermana que me desprecia, que se burla de mí como todos los demás. Su nombre, cubierta de polvo, parecía un cruel recordatorio de lo insignificante que era.
de lo fácil que era para los demás pisotearla como si no fuera más que suciedad en el suelo. Se preguntaba con un nudo en la garganta si realmente existía el infierno o si simplemente ya estaba viviendo en él. ¿Será este lugar el infierno?, pensaba para sí misma. ¿De verdad alguien podría necesitar a alguien como yo? Soy menos que nada. Cada pensamiento era más oscuro que el anterior, pero la realidad era más oscura aún. Con el paso del tiempo, las cosas no mejoraban. Un día, un hombre apareció en su hogar, acercándose directamente a su padre con una expresión seria y oscura, como si su presencia cargara con una atmósfera pesada. Vestía ropa elegante, como la de un mayordomo de alguna familia noble o quizás un hombre al servicio de alguien poderoso. Llevaba dinero en mano y, sin rodeos, le dijo al padre de la chica que quería comprarla. El padre, con su habitual malicia, esbozó una sonrisa torcida, casi grotesca, al oír las palabras del hombre. Agradeció efusivamente, como si fuera un honor que su hija insignificante hubiera llamado la atención de alguien tan respetable. Pero antes de que pudiera terminar su discurso, el hombre lo interrumpió con una fría refutación. «No se preocupe», dijo con voz firme. «Si no cumple con mis expectativas, no pediré su regreso». Esa frase hizo que la sonrisa de su padre se ensanchara aún más, como si acabara de ganar un premio. Era evidente que para él la posibilidad de deshacerse de su hija le resultaba tentadora. Esa sonrisa loca, casi demente, que ahora se dibujaba en su rostro, reflejaba el alivio que sentía al pensar que por fin se libraría del estorbo que ella representaba. No había rastro de afecto, solo un profundo desprecio disfrazado de falsa cortesía ante el hombre que ahora tenía el control sobre el destino de su hija. Más tarde, la protagonista caminaba lentamente hacia el carruaje que la esperaba afuera, sintiendo una mezcla de alivio y miedo al abandonar el lugar que había sido su prisión durante tanto tiempo. Allí, desde la distancia, su padre le daba una sonrisa satisfecha, la misma sonrisa torcida que siempre había odiado. Era la sonrisa de alguien que finalmente se había librado de un peso. Mientras la despedía, le rogaba con palabras vacías que tuviera mucho cuidado, pero la verdad era que se alegraba de haberla entregado al destino que fuera, con tal de que dejara de ser su problema. A su lado estaba su hermana, Alicia, quien también le daba una sonrisa de despedida, aunque mucho más sutil. Sin embargo, en cuanto su padre dejó de mirarla, su expresión se transformó rápidamente en una sonrisa maliciosa. Susurró para sí misma, con una satisfacción cruel, un deseo que la protagonista alcanzó a oír: «Ojalá nunca volvieras». Las palabras de Alicia eran como pequeñas dagas que buscaban herir, pero la protagonista, ya endurecida por años de desprecio, no se quedó callada. Con la misma calma que había aprendido a usar como escudo, le respondió a su hermana: «Cuida bien tu cara bonita, Alicia, porque es lo único que tienes». Las palabras salieron con suavidad, pero cargadas de un veneno sutil. Mientras subía al carruaje, la protagonista no podía evitar que una idea sombría cruzara su mente. Tal vez este sea un camino hacia otro infierno. Las imágenes de lo que le podría esperar la asaltaban, y no eran más alentadoras que lo que dejaba atrás. Tal vez termine en una situación peor de la que estoy ahora. La incertidumbre era aterradora, un abismo oscuro que se extendía ante ella. Pero este fue el primer momento en que escapé de mi estrecho y sofocante infierno, pensó. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, el simple hecho de alejarse de ese lugar la hacía sentir un leve alivio. Tras un largo trayecto, el carruaje finalmente llegó a una mansión imponente, una estructura que parecía sacada de un sueño o quizás de una pesadilla. El hombre de la capa oscura, quien había estado a su lado durante todo el viaje, la escoltaba hasta la entrada. En la puerta de la mansión, una criada esperaba, inclinándose ligeramente al ver al hombre llegar. Con voz tranquila y formal, le dio la bienvenida, confirmando así que el hombre era, efectivamente, el mayordomo de aquella mansión. De pronto, mientras la criada levantaba la mirada y observaba a la joven protagonista, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. «¿Y esa niña?», preguntó con un tono de incredulidad, casi como si no esperara ver a alguien como ella allí. El hombre, manteniendo su compostura inmutable, respondió con calma: «Ella será quien le sirva al señor ahora». Sus palabras fueron firmes y definitivas, como si no hubiera lugar para más preguntas. La criada suspiró profundamente, como si entendiera completamente lo que estaba ocurriendo, y asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo con lo que se le había dicho. No dijo más,
Simplemente dio media vuelta con rapidez, sus pasos resonando en el suelo de mármol mientras comenzaba a caminar por el largo y silencioso pasillo de la mansión. El mayordomo, con su porte serio y elegante, también empezó a moverse, caminando con la misma elegancia imperturbable que lo había caracterizado desde el principio. Por su parte, la protagonista, quien aún no sabía con certeza hacia dónde debía ir o qué se esperaba de ella en ese lugar tan imponente, decidió seguir sus instintos. Sin pensarlo demasiado, Paula, la protagonista, comenzó a caminar detrás de ellos, siguiendo el ritmo de la criada. Mientras avanzaban, la criada finalmente rompió el silencio, presentándose de manera formal. «Me llamo Isabel, y estoy a cargo de la gestión de las sirvientas de esta mansión», exclamó la mujer con un tono que mostraba su experiencia y autoridad en ese lugar. Paula, quien hasta ese momento no había tenido la oportunidad de presentarse, se apresuró a disculparse por su falta de cortesía. Con una voz algo tímida le dijo: «Mi nombre es Paula». Isabel asintió ligeramente, pero no se detuvo. «Muy bien, Paula, ¿qué habilidades tienes?», preguntó de manera directa, sin perder el ritmo en su andar. Paula, quien estaba algo nerviosa, trató de responder lo mejor que pudo. Le explicó que podía hacer las tareas simples del hogar, como la limpieza o la lavandería, algo que había aprendido desde muy pequeña. Luego, un poco más segura de sí misma, añadió que también sabía un poco sobre la gestión de dinero y que era capaz de escribir lo suficiente como para llevar algunas cuentas o registros, aunque no se consideraba una experta. Isabel no mostró mucha reacción a sus palabras, simplemente siguió caminando, mientras Paula, ligeramente rezagada, continuaba siguiéndola por el interminable pasillo. Paula, curiosa por el tipo de trabajo que tendría que realizar en un lugar tan lujoso, finalmente se atrevió a hacer una pregunta. «¿Entonces, mi trabajo será dentro de la mansión?», preguntó, intentando sonar tranquila aunque por dentro sentía cierta ansiedad. Isabel, sin detenerse ni voltear a mirarla, respondió con un tono algo monótono pero firme: «Esta es la mansión de la prestigiosa familia Bellunita, y tú, Paula, estarás al servicio del señor de esta mansión, Vincent Bellunita». Las palabras de Isabel resonaron en los oídos de Paula, quien quedó completamente sorprendida por la declaración. No había imaginado que su primera tarea sería servir directamente al señor de la casa. «¿Vincent Bellunita?», pensó Paula, aún procesando la información. Sabía que estaba entrando al servicio de una familia noble, pero no había imaginado que estaría tan cerca del propio señor de la mansión. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. «¿Para Vincent?», se repetía en silencio. Y luego vinieron más dudas. Si él es el señor de la mansión, ¿cuál es su título? ¿Es un varón? ¿Un conde? Paula no podía creerlo. Nunca en su vida había visto a un noble de cerca, y mucho menos había tenido que servir a uno. Paula, con el rostro lleno de dudas y nerviosismo, preguntaba en silencio si realmente sería capaz de cumplir con las expectativas que ahora recaían sobre sus hombros. «¿Yo sola? ¿Podré hacerlo?», preguntaba una y otra vez, sintiendo cómo la ansiedad le retorcía el estómago. Isabel, quien hasta ese momento había estado caminando de forma decidida y sin mostrar emoción, detuvo su marcha de repente. Giró la cabeza bruscamente hacia Paula, y su expresión, que antes era neutra, ahora mostraba un claro enojo. «A partir de este momento, serás responsable de servir al amo, tú sola, y no habrá personal adicional para ayudarte», le dijo con un tono frío y firme, sin dejar espacio a dudas. «Si no te gusta la situación, te sugiero que abandones la mansión de inmediato. Aunque te falte confianza, eso no va a cambiar absolutamente nada», añadió, haciendo hincapié en que las dudas de Paula eran irrelevantes. Con dureza, le advirtió que, si en algún momento se quejaba o fallaba en su labor, no escaparía del castigo que le esperaba. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Paula como un fuerte golpe. Después de escuchar ese sermón y comprender las posibles consecuencias de cualquier error que cometiera, Paula no tuvo otra opción que hacer una profunda reverencia. Con humildad y tratando de ocultar su miedo, exclamó que tendría más cuidado en el futuro, asegurando que cumpliría con lo que se esperaba de ella. Ambas siguieron caminando en silencio, hasta que finalmente llegaron a un pequeño edificio apartado de la gran mansión principal. Paula, con curiosidad, no pudo evitar observar su entorno y preguntar con cierta cautela: «¿Es un edificio separado? Parece un poco más pequeño que la mansión que vi antes». La intriga era evidente en su tono, pues el lugar, aunque imponente,
No tenía el mismo esplendor que el edificio principal. Isabel, sin detenerse, simplemente giró levemente la cabeza para responder. Aquí se alojan solo un número mínimo de sirvientes, explicó de forma breve, pero clara. Mientras seguían caminando por el lugar, Isabel continuó explicándole a Paula algunos detalles sobre cómo debía desempeñar su trabajo. La advertencia era clara: debía ser extremadamente cuidadosa para no perjudicar a nadie en la mansión, pues cualquier error podría tener consecuencias graves. Finalmente, Isabel detuvo su andar una vez más, y con un tono más serio que antes, añadió: «Antes de terminar, debo hacer hincapié en algo más». Paula sintió un leve escalofrío recorriéndole la espalda. Isabel la miró directamente a los ojos y le dijo: «A partir de ahora, debes guardar completo silencio sobre todo lo que veas y oigas. Ten cuidado con cada palabra que digas y con cualquier cosa que presencies. No debes reaccionar de ninguna manera sin importar lo que ocurra». La advertencia era tan contundente como aterradora. Si llegas a dejar escapar algo por descuido, el castigo será lo menos que te preocupará, ¿comprendes?, finalizó Isabel, dejando claro que cualquier error podría costarle caro. Paula, sintiendo el peso de la advertencia, agachó la mirada, intentando ocultar el temor que se estaba apoderando de ella. Con un simple y tímido «Sí, lo entiendo», respondió, sin atreverse a levantar la vista. De repente, Isabel se detuvo frente a una gran puerta, y Paula, siguiendo su ejemplo, se colocó a su lado, con la cabeza aún gacha. La criada tocó la puerta suavemente, con unos golpes casi imperceptibles. Paula no podía hacer más que observar el suelo, mientras su corazón latía con fuerza. «Mi señor, voy a entrar», susurró Isabel, manteniendo un tono respetuoso, mientras la puerta comenzaba a abrirse lentamente, marcando el inicio de lo que sería un nuevo capítulo en la vida de Paula. La puerta se abrió lentamente, y al fondo de la habitación, sobre una cama desordenada, se encontraba un hombre de cabellos rubios, su rostro marcado por el cansancio extremo y un aire de locura que se hacía evidente en sus ojos. Tenía la mirada perdida, como si hubiera estado atrapado en un sueño inquietante del que no podía despertar. Isabel, sin inmutarse, entró en la habitación con la misma firmeza con la que había guiado a Paula. La joven la siguió, pero antes de que pudieran acercarse más, un objeto fue lanzado con fuerza hacia ellas. Era una taza que se estrelló contra el suelo justo frente a sus pies, rompiéndose en 1000 pedazos y esparciendo fragmentos por todas partes. El estruendo fue tan fuerte que Paula, por puro instinto, se llevó las manos a los oídos, tratando de protegerse del ruido ensordecedor. Su corazón latía acelerado, pero intentó mantener la compostura. «Amo, ¿está despierto?», preguntó Isabel con un tono casi indiferente, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de comportamiento. No mostró ninguna reacción ante la taza rota ni ante el evidente malestar del hombre, pero él, en respuesta, solo gritó, con una voz rasposa y llena de enojo, que se largaran de ahí de inmediato, dejando claro su desprecio por cualquier compañía. Ignorando el estallido de ira, Isabel continuó con la misma calma. «Le serviré la cena. He preparado algo fácil de comer para usted», explicó con suavidad, «así que por favor, coma todo por su salud». Era evidente que no importaba cuántas veces lo rechazara, ella cumpliría con su deber. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el hombre lanzó otro objeto. Esta vez fue un florero, que pasó volando por el aire y se estrelló en el suelo, rompiéndose en pedazos como la taza anterior. «¡Dije que se larguen!», gritó nuevamente, su furia llenando cada rincón de la habitación. Paula, aterrorizada, observaba la escena con incredulidad. «¿Qué demonios está pasando?», pensaba, sintiendo que su respiración se volvía cada vez más agitada. El caos en la habitación, el estado del hombre, todo aquello era demasiado para procesar de golpe. Pero Isabel, imperturbable, continuó con su misión. «He traído a una niña que servirá al amo de ahora en adelante», añadió con la misma calma. Señaló hacia Paula, que no pudo evitar dar un paso hacia atrás por reflejo. «Esta niña atenderá sus necesidades si requiere algo», dijo, presentando a Paula como si nada extraño estuviera ocurriendo en la habitación. El hombre rubio, aún envuelto en la manta que lo cubría parcialmente, seguía pidiendo con desesperación que se largaran. Su voz era áspera, pero débil, como si estuviera al borde del agotamiento. A pesar de su insistencia, Isabel se limitó a inclinar la cabeza y sin dar más explicaciones dijo: «Voy a traer la cena».
Luego se dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Paula sola frente a aquel hombre que irradiaba peligro. Entonces el hombre, Vincent, que hasta ese momento había permanecido entre las sábanas, agarró un cuchillo que tenía cerca. El brillo del metal hizo que Paula se sobresaltara, sintiendo que su corazón se detenía por un segundo. «Morirás si te equivocas», gritó Vincent con una furia inesperada, alzando el cuchillo en el aire. Paula, llena de pánico, levantó los brazos instintivamente para protegerse, esperando lo peor. Pero antes de que pudiera reaccionar, Vincent se lanzó hacia ella con un movimiento rápido, atravesando la distancia que los separaba en cuestión de segundos. Paula no tuvo tiempo de pensar. Todo su ser estaba enfocado en sobrevivir. Paula estaba completamente atónita, paralizada por la situación en la que se encontraba. No sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de suceder y aunque su cuerpo temblaba por el miedo, no pudo evitar sentirse sorprendida por la belleza de su señor. Vincent seguía encima de ella, respirando de manera agitada. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y desesperación, como si su mente no pudiera procesar completamente lo que había hecho. El vacío en su mirada delataba que no estaba en control de sí mismo. Con movimientos torpes y temblorosos, Vincent levantó su mano, llevándola lentamente hacia el rostro de Paula. El contacto parecía inevitable, y Paula sintió que el miedo la invadía por completo. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero su cuerpo estaba inmóvil. Pero entonces, en un arranque de desesperación y adrenalina, Paula reaccionó. Con un rápido movimiento, aprovechó la pequeña apertura que Vincent le había dejado. Empujó a Vincent con todas sus fuerzas, logrando apartarlo de encima de ella. Él cayó hacia atrás, sorprendido, mientras Paula intentaba recuperar el aliento. «Perdón, mi señor, lo siento mucho», balbuceó apresuradamente, sin saber cómo manejar la situación. Paula no pudo evitar que su mente divagara por un momento. Algo no encajaba, algo no estaba bien. Justo como pensaba, mientras sus ojos se enfocaban en Vincent. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que había pasado por alto hasta ese momento. Los ojos de su señor. El pánico comenzó a invadir a Paula, quien observaba cómo Vincent se agitaba cada vez más, su comportamiento cada vez más errático. Isabel trataba de calmarlo, pero sus esfuerzos parecían inútiles. Vincent estaba perdido en su propia tormenta, presa de su desesperación. Con las pocas fuerzas que le quedaban, agarró una almohada de la cama y en un arrebato de ira, la lanzó hacia Paula, quien apenas pudo esquivarla. Isabel seguía intentando contener la situación, pero la tensión en la habitación era palpable. Vincent Bellunita, el hijo único de los estimados conde y condesa Bellunita, desde una edad temprana, había llamado la atención de todos por su deslumbrante apariencia y su impresionante intelecto. Se hablaba de él como un prodigio, alguien destinado a grandes cosas. Sin embargo, todo cambió el día en que sus padres murieron trágicamente en un accidente. Fue un día fatídico, uno que marcó el comienzo de su descenso. La gente de la nobleza estaba preocupada por el futuro de la familia Bellunita, ya que Vincent había heredado el título y las responsabilidades a una edad muy joven, una carga abrumadora para cualquiera, pero, contra todo pronóstico, Vincent se destacó, lideró a la familia con éxito, preservando su prestigio e incluso elevándolo. Día tras día, el nombre de los Bellunita seguía resonando con fuerza en la nobleza, como una familia de honor y respeto. Ese, sin embargo, era el feliz pasado, un tiempo que ahora parecía tan lejano como un sueño que se desvanecía entre las sombras de la realidad presente. Sin embargo, un fatídico día, la tragedia se abatió sobre Vincent de una forma inesperada y devastadora. Todo comenzó durante una fastuosa fiesta organizada por la familia real, un evento que reunía a lo más selecto de la nobleza y donde todo parecía ir como de costumbre. Entre los numerosos sirvientes y asistentes que circulaban por los pasillos y los salones, se encontraba un asesino, camuflado hábilmente bajo la apariencia de un simple criado de la familia. Cuando el caos estalló, la rápida respuesta de los guardias logró contener la situación antes de que las cosas fueran a peor, limitando considerablemente las heridas y el daño físico. Sin embargo, lo que nadie pudo prever fue el verdadero peligro.
una extraña droga que el asesino había diseminado silenciosamente por el aire. Al principio, los efectos parecían menores, casi insignificantes. Vincent solo sintió un poco de comezón en los ojos, algo que cualquier persona podría haber pasado por alto o atribuido al cansancio del día, pero con el tiempo ese malestar se fue transformando en algo más inquietante. Poco a poco, su visión se fue volviendo borrosa, como si una neblina espesa comenzara a cubrirlo todo. Lo que antes eran formas nítidas y claras se desdibujaba ante sus ojos, hasta que solo pudo distinguir siluetas. Y, en algún momento, la luz desapareció por completo, dejándolo sumido en una oscuridad absoluta. La ceguera lo había consumido por completo. Desde entonces, Vincent no ha vuelto a salir de su habitación. Encerrado en su propio mundo de sombras, nadie en la alta sociedad conoce la verdadera magnitud de su situación. La versión oficial que se dio al público fue que había sufrido una herida en la fiesta y que estaba en proceso de recuperación, pero la realidad era mucho más sombría. Solo un pequeño grupo de personas, entre las que se encontraban Isabel, el mayordomo que había llevado a Paula a la mansión, y la propia Paula, conocían la verdad. Incluso el personal de la casa desconocía la gravedad del asunto. Y ahora, la responsabilidad de servirle recaía por completo sobre los hombros de Paula, quien debía hacerlo con discreción, en el más absoluto secreto. Dentro de la habitación, el ambiente estaba cargado de tensión. «¡Llévense todo! ¡Largo!», exclamaba Vincent con furia, su voz rasgando el aire como si cada palabra fuera un cuchillo. Paula, sumida en su trabajo, se arrodillaba para recoger los fragmentos de lo que había sido lanzado, y con una calma que solo podía venir de la resignación, intentaba tranquilizar a su señor. Le aseguraba que volvería a traer todo, que no debía preocuparse, y que haría que el chef preparara de nuevo la comida que él necesitaba. Pero Vincent, sumido en su locura y desesperación, gritaba con más fuerza que no lo necesitaba, y que lo único que quería era que todos se fueran. Paula, después de tantos intentos, solo pudo suspirar mientras observaba de reojo a su señor. Sabía que no era fácil, que detrás de esa furia descontrolada había una profunda tristeza y desesperación, pero el agotamiento empezaba a hacer mella en ella. Vincent, por su parte, seguía disparándole miradas llenas de resentimiento, como si su simple presencia le causara una molestia insoportable. Era como si la existencia de Paula, su servidumbre, solo lograra recordarle lo que había perdido, y eso lo enfurecía aún más. Paula se encontraba de pie frente a Vincent, tratando de mantener la calma mientras el caos la envolvía. «Debo cambiar las sábanas y la ropa. Un baño simple también sería bueno», comentó en voz baja, intentando suavizar la situación con un tono servicial. Sin embargo, esas simples palabras fueron suficientes para desencadenar la ira del hombre. Al escucharlas, Vincent comenzó a gritar como si hubiera perdido por completo el control. Sus alaridos resonaban por todo el lugar, haciéndose eco en cada rincón de la habitación. Paula se llevó las manos a los oídos, intentando amortiguar el estruendo, y empieza a preguntar si era su presencia lo que realmente lo disgustaba tanto. «No me agradas en lo más mínimo», rugió Vincent con furia, su voz cargada de un odio visceral. «Lárgate de aquí ahora mismo», exigió, sus palabras desgarradoras llenas de desesperación y frustración. Paula, tratando de mantener la compostura ante la avalancha de insultos, apenas pudo susurrar una pregunta. «¿Qué es exactamente lo que no te gusta? Si he hecho algo mal lo arreglaré», dijo en un tono calmo, casi con resignación. Pero la respuesta de Vincent fue tan brutal como inesperada. «Todo, de pies a cabeza, no me agradas para nada», bramó, sin un atisbo de compasión en su voz. Con un leve temblor en las manos, Paula colocó la bandeja sobre la mesa cercana, forzándose a mantener la calma. «Daré mi mejor esfuerzo para cumplir con tus expectativas», dijo en voz baja, con una mezcla de profesionalismo y cansancio. Sin embargo, Vincent no mostraba señales de detenerse. Seguía en su postura intransigente, exigiendo una y otra vez que se fuera de su vista, como si su mera presencia lo quemara por dentro. Paula soltó un suspiro, apenas audible, mientras una parte de ella, la más reprimida, gritaba internamente que quería darle un golpe, solo uno. Pensaba en cómo él, por ser su amo, se sentía con el derecho de lanzarle cosas, insultarla y tratarla de esa forma. «Si piensas en hacer algo estúpido, te mataré», amenazó Vincent con un tono oscuro y peligroso, dejando en claro que no dudaba en cumplir su advertencia. Paula, sin perder la sonrisa que forzaba a mostrar, lo miró directamente a los ojos y le respondió con tranquilidad. «Debo cambiar las sábanas. Por favor, hazte a un lado», le pidió con amabilidad.
pero antes de que pudiera siquiera terminar de hablar, un objeto voló hacia ella. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió el golpe. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación y el mundo de Paula comenzó a girar a su alrededor. Su visión se volvió borrosa y por un momento todo pareció desvanecerse en un mar de confusión. Mientras luchaba por mantenerse despierta, un recuerdo la golpeó con la misma fuerza que el objeto que Vincent había lanzado. Recordó a su padre, la manera en que él la había maltratado tantas veces de la misma manera cruel. Era un dolor familiar, uno que había aprendido a soportar, pero que nunca había dejado de doler. Al abrir los ojos nuevamente, vio el reloj de pared destrozado en el suelo, junto a un charco de sangre que lentamente se expandía. Paula levantó la mano y tocó su cabeza, sintiendo la sangre cálida deslizándose por su rostro. Por primera vez, dirigió a Vincent una mirada cargada de verdadero enojo, su paciencia agotada y su cansancio palpable en cada fibra de su ser. La protagonista, Paula, volvió a ponerse en cuclillas con cuidado, recogiendo los pedazos del reloj roto que yacía en el suelo. Cada movimiento que hacía parecía traerle recuerdos del pasado, aquellos momentos en los que fue maltratada y criticada sin piedad por su apariencia. Mientras sostenía aquel objeto roto en sus manos, su mente volvía a esos días oscuros, reviviendo el dolor con una claridad que la hacía estremecer por dentro, aunque por fuera intentaba mantener la calma. Respiró hondo y sin levantar la vista murmuró: «Si no le gusta, solo dígalo. ¿Por qué tomaría este riesgo?». Su tono era tranquilo, pero detrás de sus palabras había una mezcla de resignación y desafío. Vincent, por su parte, no mostró piedad alguna. Con una furia apenas contenida, le respondió con dureza: «¿Por qué? ¿Acaso le temes a la muerte? De todos modos, a nadie le importará si mueres». Sus palabras, llenas de amargura, resonaban en la habitación como si fuesen golpes. Paula levantó la vista lentamente, y antes de que pudiera procesar la crudeza de su respuesta, él continuó: «Nadie es como tú. Es obvio. Si no, no habrías aceptado tan fácilmente una oferta de un extraño al que ni siquiera conoces». Vincent no se detuvo allí, prosiguió con una risa amarga: «¿Sabes por qué te contrató esta mansión? ¿Será por alguna habilidad sobresaliente que tengas? ¿O es porque eres una persona de confianza?». La mirada de Paula se endureció, pero antes de que pudiera responder, él añadió: «No, no es nada de eso, es porque no importará si mueres». Sus palabras eran crueles, disparadas con una precisión fría. Alguien que sabe cómo complacer a los demás, y aunque te moleste, no será un problema si desapareces. «¡Esa eres tú!», exclamó con una mezcla de rabia y desdén. «Culpar a otra persona es fácil, ¿no? Porque puedes consolarte criticando a los demás», murmuró. «La gente parece sentirse mejor aumentando su propia dignidad a costa de criticarme», continuó Vincent, sus palabras resonando en el aire, agrefa con frialdad. «Esas palabras ya no duelen, aunque sentirse insultado es otra cosa». Con la voz teñida de cansancio y compasión, Paula refutó: «Eso es muy malo, para que alguien como usted esté viviendo de una forma tan miserable». Esas simples palabras parecieron encender una chispa en Vincent, quien respondió rápidamente, advirtiéndole que tuviera cuidado con lo que decía. Paula, sin inmutarse, pidió permiso para decir algo más, como si quisiera asegurarse de que sus próximas palabras llegaran de manera clara y directa. «Tiene razón, mi señor, es cierto que me obsesiona la codicia material. Como dije antes, no importa si muero o si desaparezco de repente, nadie intentará buscarme». Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una fría aceptación, pero sin rastro de debilidad. Paula respiró hondo, reuniendo el valor necesario para concluir: «Incluso si me ordena que me quite la vida en este mismo momento, no voy a resistirme. Es por eso que no tengo miedo a morir», dijo, su tono sereno, pero con una intensidad que llenaba la habitación. «Sin embargo, si continúo sin agradarle, solo máteme. Si va a hacerlo, le agradecería que lo hiciera rápido, en lugar de torturarme, así no tendrá que limpiar mucho». Sus últimas palabras cayeron como una sentencia tranquila, pero llena de una verdad que solo alguien que había vivido en el borde de la desesperación podía comprender. Esa declaración impactó profundamente a Vincent.
Se quedó atónito, sin poder reaccionar de inmediato, procesando cada una de las palabras que Paula había pronunciado. Aunque su mente estaba aún atrapada en la dureza de esa conversación, Paula no perdió ni un segundo, y con un movimiento rápido y decidido, jaló las sábanas hacia su lado. La brusquedad del acto tomó a Vincent por sorpresa, y antes de que pudiera entender lo que ocurría, se encontró rodando fuera de su cama, cayendo al suelo con un golpe seco. «¿Qué crees que haces?», gritó Vincent, su voz cargada de una furia repentina. Paula, sin inmutarse, respondió con calma: «Solo estoy cambiando las sábanas, mi señor». Su tono era casi indiferente, como si la situación no fuera más que una tarea rutinaria. Una vez que terminó de cambiar las sábanas, Paula se acercó a Vincent con la intención de ayudarle a quitarse la ropa sucia. «¿Qué? No me toques», exclamó Vincent, estremeciéndose ante el contacto. Su resistencia era palpable, como si la idea de que alguien lo viera vulnerable lo llenara de terror. Paula, sin embargo, levantó una ceja y le respondió con un toque de ironía: «¿Qué pasa? ¿Se siente muy orgulloso de su cuerpo?». Sus palabras eran directas, casi desafiantes, pero mantenían un tono práctico que hacía difícil saber si realmente intentaba provocarlo. Sin importar las quejas y la lucha que Vincent ofrecía, Paula siguió adelante con su tarea. Poco a poco, con fuerza y determinación, logró quitarle la camisa, ignorando sus protestas cada vez más débiles. Pero lo que vio bajo aquella prenda la dejó completamente atónita, tanto que por un momento olvidó por completo sus acciones previas. Hace un año que había perdido la vista, pensaba Paula, y según lo que había escuchado, llevaba medio año encerrado en esa habitación. Sin embargo, nunca habría imaginado que su estado físico fuera tan deplorable. Frente a ella, el cuerpo de Vincent estaba flaco, casi esquelético, como si no hubiera comido bien durante mucho tiempo. Se preguntaba desconcertada cómo había pasado tanto tiempo sin notar algo tan evidente. Vestido, su físico no parecía tan preocupante, pero ahora sin la camisa, los huesos se le marcaban de manera alarmante, y todo su cuerpo estaba cubierto de moretones que solo hacían que la situación fuera aún más angustiante. La protagonista recordó las palabras de Isabel con claridad, reviviendo los momentos en los que le había dado instrucciones precisas. Isabel le ordenaba con firmeza que no hiciera nada que estuviera fuera de lo estrictamente necesario, que su trabajo era simplemente reemplazar lo que fuera destruido sin cuestionamientos. Paula también recordó cómo Isabel le había dicho que su señor, Vincent, no soportaba su propio cuerpo y que a menudo terminaba haciéndose daño. Era algo habitual, mencionaba Isabel, que incluso cuando sus uñas se rompían o su cuerpo sangraba, Vincent continuaba sin cesar en ese ciclo autodestructivo. Tras evocar esas instrucciones y advertencias, Paula hizo un leve movimiento, un gesto sutil que la llevó a tocar suavemente el rostro de Vincent. Ese contacto, inesperado y delicado, provocó que él se sobresaltara de inmediato y se alejara, como si temiera que lo dañaran aún más. Sin embargo, Paula insistió con ternura, sin detenerse. Sus manos lo tocaban con suavidad, como si estuviera tocando a alguien frágil, a alguien especial, alguien que, de alguna manera, había despertado en ella un instinto protector, el deseo de cuidarlo para siempre, sin importar lo que él dijera o hiciera. El contacto de esas manos afectó a Vincent profundamente. Sentir esa caricia lo desarmó de una forma que no esperaba. Sus hombros se hundieron, su mirada se desvió hacia el suelo y su cuerpo entero empezó a temblar, casi imperceptiblemente, como si de repente comprendiera que alguien finalmente lo veía, lo entendía, después de tanto tiempo encerrado en su dolor y soledad. Intentando retomar algo de normalidad en la situación, Paula le informó con su tono habitual: «Los pantalones y la ropa interior que necesita para cambiarse están justo delante de usted, mi señor». Luego, mientras él permanecía en silencio, comenzó a arreglar la cama con esmero, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una vez terminó, se volvió hacia Vincent y le anunció que ya todo estaba listo, que podía volver a acostarse si lo deseaba. Vincent, sin decir una palabra, reaccionó rápidamente. Con un movimiento casi automático, se deslizó dentro de las sábanas, buscando refugio en ellas como si ese gesto pudiera protegerlo de la realidad que lo rodeaba. Pero algo llamó la atención de Paula, algo que la molestó al instante. Vincent se había quitado los pantalones, pero no se había cambiado la ropa interior, lo que la dejó algo desconcertada. «Señor», preguntó Paula con un tono mezcla de preocupación y curiosidad, «¿no se cambió la ropa interior?». «Pero,
Antes de que pudiera insistir, una respuesta áspera llegó de Vincent, quien con su habitual tono brusco le ordenó que se fuera, dejando claro que no quería discutir el tema. Sin embargo, Paula, con la misma firmeza que la había llevado hasta allí, no estaba dispuesta a dejarlo pasar. «Mi señor», dijo con más decisión, «usted debe cambiarse la ropa interior». Justo en ese momento, cuando la tensión parecía llegar a su punto máximo, Vincent salió bruscamente de las sábanas. Sin previo aviso, sacó un arma y la apuntó directamente hacia Paula con una mirada helada y desquiciada. «Si dices una sola palabra más, será la última que pronuncies», le advirtió con voz baja pero cargada de peligro. Paula, completamente atónita, no podía creer lo que estaba presenciando. Su mente se debatía entre el miedo y la incredulidad, mientras solo podía pensar que su señor había perdido completamente la razón. «Está completamente loco», se decía a sí misma, incapaz de procesar el giro violento que había tomado la situación. Desde aquel día, cada vez que Vincent se encontraba en una situación donde sentía que perdía el control o se veía vulnerable, su reacción inmediata era sacar el arma. No importaba el contexto ni la gravedad del momento. Esa era su respuesta habitual, como si solo ese objeto le diera el poder y la seguridad que tanto necesitaba. Más tarde, en la soledad de su habitación, Paula se dejaba llevar por la frustración acumulada. Golpeaba con todas sus fuerzas la almohada, descargando en ella la rabia contenida que no podía expresar frente a su señor. Maldiciones salían de su boca, dirigidas a la actitud insostenible de Vincent. Cuando salió de la habitación de su señor, se cruzó con Isabel en el pasillo. La criada, siempre imperturbable, observó a Paula en silencio. Sin decir una palabra, dio un largo suspiro, como si ya estuviera acostumbrada a ver a personas en ese estado, y luego simplemente se dio la vuelta y se alejó, sin prestar mayor atención. Una vez, una de las sirvientas que se encargaba de llevar los artículos necesarios a la casa anexa, le comentó algo a Paula. Le contó, casi en un susurro, que Paula era la 10ª persona contratada por el señor desde que había comenzado a vivir en el edificio anexo. Según aquella sirvienta, la mayoría de las personas que habían trabajado en ese lugar no duraban mucho tiempo. Algunas se iban al poco tiempo, incapaces de soportar el ambiente opresivo, mientras que otras simplemente desaparecían de manera repentina, dejando tras de sí un silencio inquietante y muchas preguntas sin respuesta. Después de perder la vista, Vincent trató de llevar una vida lo más normal posible. Se esforzaba día tras día, intentando no dejarse vencer por la oscuridad que ahora reinaba en su mundo. Pero la tranquilidad que buscaba parecía esquiva, y pronto comenzaron a ocurrir una serie de incidentes perturbadores. El primero de estos hechos tuvo lugar en el pueblo, un lugar que solía frecuentar para tomar aire y despejarse un poco. Aquella tarde, mientras paseaba por las calles, fue atacado sin previo aviso por un muchacho joven. Este joven, casi un niño, intentó clavarle un cuchillo directamente en el pecho. La situación se resolvió de la peor manera posible cuando, al ser detenido, el chico se quitó la vida, dejando a Vincent aún más confuso y lleno de preguntas sin respuestas. El segundo incidente no tardó en llegar, esta vez en la propia mansión, su refugio. Mientras el mayordomo se había alejado brevemente, un grito desgarrador resonó en los pasillos. Al llegar corriendo al lugar del sonido lo encontró. Vincent estaba en un estado de total desorientación, rodeado de caos, y a su lado yacía un hombre desconocido, muerto, con una barra de hierro atravesándole el pecho. La escena era simplemente aterradora. Los incidentes continuaron. El siguiente ocurrió en el comedor, un lugar que antes había sido testigo de cenas tranquilas y conversaciones en familia. Después, fue en el vestíbulo de la mansión, ese espacio que siempre había considerado seguro. Cada ataque, cada evento desafortunado, iba desgastando poco a poco el espíritu de Vincent. Era como si el universo conspirara en su contra. El miedo a ser asesinado se apoderaba de él día a día. No podía estar tranquilo, ni siquiera en su propia casa, la misma en la que había crecido. Nada parecía ser seguro ya, ni siquiera las comidas diarias que debía tomar para mantenerse con vida. Su vida se había convertido en una espiral de inseguridad y temor constante. Incluso temía salir al exterior por el miedo a perder la poca vista que le quedaba, y con ello su derecho a liderar la familia. La oscuridad que lo envolvía era más que física, era una oscuridad abisal, profunda, que lo consumía lentamente, y cada día esa oscuridad se hacía más y más intensa, más abrumadora. Estaba completamente solo, atrapado en un mundo que ya no entendía.
Paula, por su parte, despertó asustada una noche más, con la sensación de que algo no andaba bien. No era la primera vez que se encontraba así, escuchando sonidos extraños que no la dejaban descansar. Sabía que su habitación estaba cerca de la del señor Vincent, y todas las noches, detrás de esas paredes podía oír sus llantos. No eran llantos comunes, sino gritos de agonía, sonidos de una resistencia constante, como si estuviera luchando desesperadamente contra algo, tal vez contra la muerte misma. Al día siguiente, Paula continuaba con su rutina habitual. Estaba en su habitación, preparándose para servir a su señor, como lo hacía cada día. Sin embargo, al salir, notó que la puerta de Vincent estaba entreabierta, lo que no era usual. Cada día, el señor recibía al mayordomo para escuchar los informes relacionados con los asuntos de la familia. A pesar de tenerlo todo, Vincent parecía una persona completamente diferente. Paula lo observaba desde la distancia, preguntándose en silencio si siempre había sido así, o si los últimos eventos lo habían transformado por completo. Mientras lo observaba en silencio, un pensamiento la invadió. «Él es sincero y apasionado», murmuró para sí misma, mientras un recuerdo la sacudía bruscamente. Al girarse, se dio cuenta de que el mayordomo la estaba mirando fijamente con una expresión seria, como si le estuviera ordenando que dejara de observar al señor. Paula cerró rápidamente la puerta y dio unos pasos hacia atrás, tratando de recobrar la compostura. «Contrólate, Paula. No hay tiempo para sentimentalismos. Si no quiero morir, tengo que actuar correctamente», se repetía a sí misma, sabiendo que, en cualquier momento, podría ser reemplazada. Lo que más temía en ese instante no era una arma, ni siquiera la amenaza constante de peligro. Era la cruda realidad, esa que no podía cambiar. Después de que el mayordomo se retirara, Paula se preparó para entrar a la habitación de Vincent como parte de sus tareas cotidianas. Apenas cruzó la puerta, Vincent, como si la hubiera estado esperando, sacó su arma y le apuntó directamente. Con la voz temblorosa pero cargada de desesperación, le gritó que se fuera de inmediato. Paula, en lugar de retroceder o mostrar miedo, se mantuvo firme y respondió con una frialdad sorprendente. «Dispáreme si quiere. Si sigo dejándolo sin atención, terminaré muerta de todos modos. Prefiero morir con honor, recibiendo una bala de usted, que morir de alguna otra forma sin sentido». Sus palabras resonaron en el cuarto vacío, llenándolo de una tensión casi palpable. Alzó la mano, sin miedo, pidiendo a Vincent que disparara de una vez y acabara con todo. Sorprendido por esa actitud tan inusual, Vincent bajó el arma ligeramente y la miró, incrédulo. «¿Acaso estás loca?», preguntó, sin poder comprender lo que acababa de escuchar. «Si no va a disparar, entonces continuaré con mi tarea», replicó Paula con determinación. Sin esperar respuesta, se acercó a la cama y con un movimiento rápido, retiró la sábana que cubría a Vincent, dejando al señor completamente desconcertado. «Estás completamente loca. Sal de aquí ahora mismo», gritó Vincent, su furia elevándose. Pero Paula, manteniendo su calma, simplemente le respondió que se iría tan pronto como terminara su trabajo. Le pidió que se levantara, que se moviera para poder hacer las tareas rápidamente. Sin darle tiempo a reaccionar, jaló nuevamente la sábana, provocando que Vincent, en su intento de mantenerse erguido, cayera bruscamente hacia atrás. Suspirando, Paula le informó que ya tenía la comida preparada y que si deseaba recuperarse debía comer algo. Vincent, enfurecido por la actitud indiferente de la sirvienta, apuntó una vez más el arma hacia su frente. «¿De verdad quieres morir? ¿Es por eso que actúas tan arrogante?», preguntó, con un tono cargado de ira y confusión. Paula, manteniéndose impasible, lo miró directamente y, con un aire desafiante, le respondió: «¿Puede realmente apuntar bien a tu objetivo sin siquiera verlo? Vincent dice que disparar es su especialidad, pero no estaba tan seguro». A pesar de sus palabras, Paula no detuvo su trabajo. Continuó con sus quehaceres, ignorando la amenaza directa, y se dispuso a darle de comer a Vincent. Ante su actitud despreocupada, Vincent no pudo evitar soltar una carcajada amarga. No era común que alguien se enfrentara a él de esa manera, y menos aún una simple sirvienta. Pero su humor cambió rápidamente. Con un gesto brusco, pateó la bandeja de comida, esparciendo todo por el suelo. Paula lo miró, su rostro enrojecido de rabia. «Yo tuve que recibir palizas todo el día y rogar por un poco de comida», murmuró, tratando de contener las lágrimas de enojo. «Así que, no importa cuánto le duela o lo enfermo que esté, ¿cómo podría compadecerme de usted?
se preguntaba en silencio, intentando mantener la compostura. Observó a Vincent, el dueño de esa gran mansión, alguien que lo tenía todo. ¿Cómo se atrevía a alguien como ella, una simple sirvienta, a pensar siquiera en compadecerlo? Y sin embargo, las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas. ¿Me tiene miedo? Tanto que ni siquiera puede tomar un sorbo de su comida, ¿verdad? Esa pregunta hizo que Vincent explotara de ira. ¿Qué estás intentando hacer?, gritó furioso. Pero antes de que pudiera reaccionar, una gran sombra empezó a acercarse a él, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo se apoderó de su ser. No podía ver con claridad lo que sucedía, pero sentía la presencia de algo amenazante, algo que no podía controlar. Era Paula, quien, en un rápido movimiento, agarró la pierna de Vincent y lo tumbó a la cama con fuerza. El arma cayó de su mano, y aunque trató de resistirse, se dio cuenta de que sus fuerzas lo abandonaban. Paula, sin vacilar, puso su mano sobre la boca de Vincent, forzándolo a abrirla. «Si no cumplo con mi tarea, me van a matar», pensó mientras le daba de comer a su señor, casi a la fuerza. Lo que sucedía en ese cuarto era una escena extraña. Una joven sirvienta, desesperada por sobrevivir, obligaba a su señor a comer, mientras él, desconfiado de todos, se preguntaba por qué ella actuaba de esa manera. El forcejeo entre ambos continuó durante un rato, mientras Vincent trataba de resistirse a cada bocado que Paula le ofrecía. «¿Acaso no aprendió eso cuando era joven?», exclamó Paula en un momento de frustración. Vincent, aprovechando un descuido de la sirvienta, la empujó con fuerza, haciéndola retroceder. Él, agotado y sin fuerzas, se llevó las manos al cuello, jadeando, mientras gotas de saliva caían de su boca. Con su último aliento gritó con furia: «Estás despedida». Paula, sin embargo, no se inmutó. «Logré que comiera todo, solo estaba haciendo mi tarea, señor», susurró, decidida a no ceder. Vincent, sin poder creer lo que escuchaba, gritó con furia: «¿Acaso no sabes lo que hiciste? Debes querer morir en este mismo instante». Paula lo observó con la misma determinación que había mostrado todo el tiempo. A pesar de los gritos y la furia de Vincent, ella sabía que no podía flaquear. «Nadie nos vio», le dijo con firmeza. «Solo estamos nosotros dos aquí, y nadie más sabrá lo que ha ocurrido». Sus palabras parecían dejar a Vincent atónito. Asustado, Vincent giró la cabeza rápidamente, tratando de buscar su arma. Extendió la mano temblorosa, palpando la cama, intentando desesperadamente encontrarla. Paula lo miraba con una mezcla de desafío y calma. «¿Está buscando su arma?», preguntó en voz baja. «¿Cree que podrá matarme si la encuentra? Pero, señor, ¿está seguro de que está cargada?». Las palabras de Paula dejaron a Vincent vulnerable. No podía procesar lo que había escuchado y, por un instante, el miedo lo dominó por completo. Sus manos temblaron levemente y cuando el arma cayó al suelo, él simplemente se resignó. Agachó la cabeza, incapaz de continuar la búsqueda, sin saber qué más hacer. Paula, por su parte, lo observaba en silencio, estudiando cada uno de sus movimientos. «Espero que disfrute su próxima comida tanto como esta», dijo Paula, su tono cargado de ironía. Pero Vincent ya no podía soportarlo más. Empezó a gritar, desesperado, diciendo que estaba despedida y exigiendo que llamara al mayordomo de inmediato. Paula, sin inmutarse, respondió con una sonrisa sarcástica: «Haga lo que quiera, señor. Últimamente he escuchado horribles rumores sobre usted. Encontrar un reemplazo será como buscar una aguja en un pajar». Sin embargo, antes de que Vincent pudiera responder, Paula continuó: «Pero no se preocupe, señor. Hasta que encuentre un reemplazo, yo siempre estaré a su lado, para siempre si no puede encontrar a nadie más». Al decir esto, Paula recogió el arma del suelo y sin titubear, la colocó en la mano de Vincent. Luego, con una mirada retadora, levantó su propia mano y apuntó el arma hacia ella misma, susurrando con una sonrisa peligrosa: «Espero con interés poder seguir cuidándolo». Vincent, completamente desconcertado, no sabía cómo reaccionar. Jamás había visto a alguien actuar de esa manera, y mucho menos una simple sirvienta. La audacia de Paula lo había dejado sin palabras. Mientras Paula mantenía su semblante firme por fuera, en su interior sentía una leve disculpa hacia su señor. Sabía que, de alguna forma, había ganado la pelea.
Día tras día, los enfrentamientos entre ambos continuaban. En uno de esos días, Vincent, llevado por su ira, le propinó a Paula un duro golpe en la nariz, provocando que comenzara a sangrar de inmediato. Paula, con el rostro cubierto de sangre, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se limpió rápidamente la sangre con un pañuelo cuando a lo lejos vio acercarse a Isabel, otra de las criadas de la mansión. Isabel la observó con una mezcla de preocupación y seriedad, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Paula intentó agacharse casi de manera instintiva para ocultar su rostro ensangrentado, pero Isabel se acercó sin detenerse. Cuando llegaron a estar frente a frente, Isabel le comentó a Paula que, debido a la situación inestable de la época, había sido extremadamente cuidadosa al seleccionar al personal de la casa. Añadió que ninguna de las personas contratadas hasta ese momento había sido capaz de servir adecuadamente a Vincent y que ahora los rumores extraños que se estaban propagando sobre él complicaban aún más la posibilidad de encontrar nuevos sirvientes. Isabel, con un aire serio, le explicó que ya no podían seguir cambiando a la gente. Era necesario adoptar un enfoque distinto. Siempre y cuando no perjudique la salud del señor, dijo Isabel, te dejaré la tarea de servirlo enteramente a ti, Paula. Al escuchar esas palabras, Paula sintió una profunda gratitud. De alguna manera había sobrevivido a lo que sentía como una inminente ejecución. Más tarde ese día, Paula se encontraba fuera de la habitación de Vincent, decidida a continuar con su trabajo a pesar de todo lo que había ocurrido. Con una mezcla de miedo y determinación, entró lentamente en la habitación, sosteniendo una almohada con las manos, mientras murmuraba para sí misma que tal vez Vincent necesitara un buen baño. ¿Eh?, se preguntó sorprendida. ¿Por qué no me ha arrojado nada?, pensó, mirando de reojo la cama de su señor. Al fijar la vista en él, vio cómo Vincent estaba tendido en la cama, retorciéndose de dolor. Paula instintivamente corrió hacia él, gritando su nombre con desesperación. Se acercó rápidamente, notando que Vincent se agarraba el pecho con fuerza, incapaz de pronunciar palabra alguna. Paula, en medio de su angustia, rebuscó algo en el bolsillo de su atuendo, hasta que recordó las instrucciones que el médico le había dado. Recordaba claramente lo que le habían dicho: si Vincent tiene problemas para respirar, colócale el respirador en la boca. Con desesperación, Paula hizo exactamente eso, acercando el inhalador a la boca de su señor, mientras le pedía que respirara lentamente. A pesar de la gravedad de la situación, trataba de mantener la calma. «Está bien, va a estar bien», le decía con voz suave, intentando transmitirle tranquilidad, aunque en su interior sentía el mismo miedo que él. Vincent, con dificultad, susurraba débilmente que la soltara, mientras intentaba empujarla con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero no tenía suficiente energía, y su cuerpo, tembloroso, se dejó caer sobre la cama. Paula lo miraba, todavía respirando agitadamente, mientras Vincent se cubría el rostro con las manos, y con voz quebrada ordenaba que se fuera. Esa orden, sin embargo, no hizo más que irritar a Paula, quien pensaba: lo único que sabe decir es vete o lárgate. Con movimientos torpes, Vincent trató de levantarse, buscando a tientas algo que le permitiera orientarse, pero antes de que pudiera ponerse de pie, se cayó de la cama con un golpe fuerte, haciendo que Paula se sobresaltara y corriera hacia él preocupada. «Señor, todavía no he traído la comida», exclamó, agachándose para ayudarlo a levantarse. Paula sabía lo importante que era que él comiera con regularidad. El doctor había sido muy claro al respecto. «El doctor ya se lo dijo, ¿verdad? Tiene que comer regularmente y hacer más ejercicio para estar saludable», insistió con una mezcla de preocupación y firmeza en su voz. Vincent no dijo nada. Se quedó en silencio como un niño terco que se niega a seguir las instrucciones. Esa actitud de rechazo, ese silencio obstinado, empezaba a molestar a Paula. Sin embargo, ella se limitó a bajar la mirada y continuar con los quehaceres, sin quejarse, aunque cada vez era más difícil contener su frustración. Mientras Paula se alejaba para terminar sus tareas, Vincent, desde su lugar, sintió cómo la presencia de la sirvienta se iba desvaneciendo. De pronto, su voz, débil pero clara, rompió el silencio. «¿Por qué estás aquí?». Esa pregunta, cargada de una mezcla de sorpresa y confusión, dejó a Paula completamente atónita. Jamás le había hablado de esa manera. «¿Es la primera vez que me habla así?», pensó, tratando de encontrar una respuesta adecuada. «Te pregunté, ¿por qué estás aquí?», repitió Vincent, su tono más suave,
pero aún lleno de inquietud. Paula, todavía sorprendida por el cambio en su actitud, decidió responder con sinceridad. «Necesito el dinero», contestó sin rodeos. Vincent, siempre tan práctico, respondió con frialdad. «Entonces, si te ofrezco dinero, ¿te irás?». Paula esbozó una sonrisa, una mezcla de incredulidad y resignación. «Ahora que no puede deshacerse de mí por la fuerza, ¿intenta sobornarme?», pensó mientras lo miraba fijamente. «¿De verdad me va a pagar para que me vaya?», preguntó, casi en tono de burla. «Es posible», respondió Vincent rápidamente sin darle muchas vueltas. «Aunque te deshagas de mí, llegará otra sirvienta», dijo Paula, mirándolo a los ojos. «Haré que ella también se vaya», exclamó Vincent con una mezcla de obstinación y desesperación. Paula, manteniendo la calma, respondió con voz suave. «Entonces llegarán más y más». La conversación parecía no tener fin, y con cada intercambio de palabras, la frustración de Vincent crecía. «¿Entonces estás diciendo que no te irás?», preguntó claramente irritado. Paula lo miró resignada, sabiendo que por mucho que él insistiera, ella no iba a abandonar su puesto. Vincent suspiró profundamente, resignado a la situación. Tras un breve silencio, preguntó, «¿Dónde vivías antes de estar aquí?». «Mi familia vive en Filton», respondió Paula, sorprendida por el repentino cambio de tema. «Filton, eso está muy lejos», murmuró Vincent, como si recordara algo de su pasado. Paula, sin embargo, negó suavemente con la cabeza. «No está tan lejos, solo está del otro lado de la montaña», explicó. Con un tono nostálgico añadió, «El viaje fue fascinante, nuevo y maravilloso. No fue aburrido en absoluto. Era como si, por un momento, Paula reviviera aquel viaje como una aventura mágica». Vincent, incapaz de contenerse, soltó una carcajada. «Es una tontería», exclamó riendo con amargura. «Este no es un lugar para perseguir sueños vacíos», añadió con dureza. Paula sabía que Vincent tenía razón, que la realidad de la vida en esa mansión estaba muy lejos de los cuentos de hadas que había leído en su infancia. Aún así, se permitió un pequeño suspiro de nostalgia antes de responder. «Lo sé, señor, pero aún así, me gusta soñar de vez en cuando». Su voz era suave, casi como si estuviera compartiendo un secreto, pero también había en ella una determinación inquebrantable. Vincent, con un leve toque de sarcasmo en su voz, preguntó, «¿A eso no se le llama estar mentalmente enferma?». La pregunta fue lo suficientemente punzante como para irritar a Paula, quien, conteniendo el impulso de discutir, respondió con serenidad, aunque con una ligera sonrisa de desafío, «¿Va a seguir diciendo ese tipo de cosas, señor? Para mí, los cuentos de hadas eran como sueños. Solo con leerlos», comenzó Paula, su voz más calmada ahora, como si estuviera reviviendo aquellos momentos de su niñez. «Cuando era pequeña, trabajaba un tiempo en una librería. El dueño era amable, y gracias a él, pude leer algunos libros. Todavía recuerdo algunos de esos pasajes», continuó, su mente volviendo a esos días más simples, y en cierto modo, más felices. Vincent, por primera vez en mucho tiempo, se mantuvo en silencio, intrigado por las palabras de Paula. Algo en su tono de voz, en la forma en que hablaba de esos recuerdos, lo atrapó. «Cuando Dios te creó y te otorgó al mundo, tu existencia ya estaba empapada de bendiciones», recitó Paula repitiendo uno de los pasajes que recordaba. «Amas sin contenerte, todo esto prepara tu camino hacia adelante», añadió, sus palabras flotando en el aire como un eco lejano. Vincent, sorprendido, murmuró, «Eso es de el dolor del amor». Paula levantó la vista, asombrada de que él también lo conociera. «¿Lo ha leído?», preguntó, un poco incrédula. «Es un libro famoso, cualquiera lo ha leído», respondió Vincent, con su habitual indiferencia. «El dolor del amor es una tragedia romántica», añadió Vincent, recordando más de la historia. Paula sabía muy bien de qué libro hablaba, y asintió con la cabeza. Sabía que el final de la historia era trágico, pero había algo en ella que la había tocado profundamente. El final, la protagonista camina por la inmensa orilla del mar diciendo, «Ah, ya se acabó», murmuró Paula casi para sí misma. «Lo deja todo, incluso a la persona que amaba. Pero en realidad, ella no muere, se sacude de encima todo lo que la atormentaba y se marcha». Esa parte siempre le había gustado a Paula, aunque nunca hubiera sabido explicar exactamente por qué. Tras un breve silencio, Paula cambió el tema de conversación.
girando la atención hacia Vincent. «Pero basta de hablar de mí, señor. ¿Hay algún libro que le haya gustado leer?», preguntó, genuinamente interesada. Vincent, sin embargo, respondió con frialdad: «No me gusta leer ese tipo de cosas desde que perdí la vista». Esa respuesta golpeó a Paula como un balde de agua fría. No esperaba una confesión tan directa, tan dolorosa, y se quedó en silencio un momento, procesando sus palabras. Después de un rato, Paula, aún impactada, intentó reformular la conversación. «Hay libros que las personas ciegas pueden leer», sugirió, con una ligera esperanza en su voz, pero Vincent la cortó rápidamente. «No todos los libros son accesibles». Paula no se dejó desanimar por su tono. «Entonces, ¿por qué no contrata a alguien para que le lea? Hay muchas personas que podrían hacerlo por usted», dijo, buscando alguna solución. Pero Vincent, lleno de amargura, respondió: «¿Así que quieres que le enseñe a más personas mi condición?». Su tono era duro, como si la sola idea de exponer su vulnerabilidad lo enfureciera aún más. Paula cruzó los brazos pensativa, sin saber muy bien qué más decir. Sabía que su señor era testarudo, que no sería fácil convencerlo de nada. Sin embargo, estaba decidida a ayudarlo de alguna manera, a encontrar una forma de hacer más llevadera su vida. «Tiene que haber una manera», pensaba, sin dejar de observarlo. Finalmente, con una chispa de determinación, se le ocurrió una idea. Con una sonrisa traviesa exclamó: «¿Y si yo le leo, señor?». Más tarde, esa misma tarde, Paula se encontraba sentada en una silla, lista para comenzar a leerle a Vincent una historia. Aunque su entusiasmo era palpable, sabía que no sería fácil captar la atención de su señor. De hecho, apenas había leído la primera línea cuando Vincent exclamó con un tono despectivo: «Aburrido». Paula lo miró, incrédula. «Pero si apenas leí una línea», se quejó, tratando de mantener la compostura. «No me gustó esa línea», respondió Vincent, seco y cortante. Sin rendirse, Paula intentó con otro libro, pero antes de que pudiera siquiera avanzar, Vincent volvió a interrumpirla. «Aburrido». Intentó de nuevo con un tercer libro, pero la reacción de Vincent fue la misma. Con cada intento, el fastidio de Paula iba en aumento. Finalmente, frustrada, estalló: «¿Por qué responde de esa manera?». «¿Está mal decir que algo es aburrido cuando lo es?», replicó Vincent, con un tono que rozaba la burla. Paula, visiblemente molesta, refutó: «Lo sigue llamando aburrido sin siquiera haberlo escuchado bien». Vincent, con la misma frialdad de siempre, contestó: «Puedo decir que es aburrido sin necesidad de escuchar nada más». Paula no podía creer lo que oía. «¿En qué se basa para decir esas cosas?», preguntó, su paciencia al límite. La actitud de Paula molestó a Vincent, quien, con un grito furioso, exclamó: «¿Estás dudando de mí? ¿Cómo te atreves, siendo solo una sirvienta?». Paula, aunque enfadada, se resignó. Sabía que discutir con él en ese estado no la llevaría a ningún lado. Con un suspiro le dijo: «Voy a traer más libros. Si alguno le gusta, hágamelo saber, señor». Con una mezcla de frustración y cansancio, Paula se dirigió a buscar más libros, sabiendo que nada de lo que hiciera sería suficiente para satisfacer a Vincent. Aún así, no tenía intención de rendirse. «Al menos dime el tipo de contenido que le gusta», le pidió con voz calmada pero tensa. «Te dije que no tengo ninguno en particular», respondió Vincent, cortante y sin intención de facilitarle las cosas. Paula respiró hondo, manteniendo la calma, aunque cada vez le costaba más hacerlo. «¿A qué esperas? Ve y consigue uno», ordenó Vincent, con esa arrogancia que ya se había vuelto habitual en él. Paula esbozó una pequeña sonrisa, tratando de esconder su malestar, aunque por dentro hervía de enojo. «No puedo creer que actúe de una forma tan infantil», pensó, mientras salía de la habitación para cumplir con la orden de su señor. A la noche, completamente agotada, se tiró en su cama, preguntándose qué tipo de sufrimiento autoinfligido era ese. Cerró los ojos, tratando de descansar, aunque sabía que al día siguiente seguramente pasaría todo el día discutiendo con Vincent. No pasó mucho tiempo antes de que su descanso fuera interrumpido. Unos sonidos fuertes provenientes de la habitación de Vincent la despertaron abruptamente. Paula, alarmada, salió de su cuarto lo más rápido que pudo, dirigiéndose hacia el de su señor. «Señor, ¿está bien? ¿Se siente mal?», preguntó, su preocupación evidente en su tono de voz. Desde el otro lado de la puerta, escuchó a Vincent tartamudear antes de preguntar con una voz temblorosa:
¿Quién es? Paula, manteniendo la calma, respondió. Soy yo, Paula. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? Vincent guardó silencio un momento, como si no supiera qué responder. Finalmente, murmuró. Tuve un sueño. Paula, todavía preocupada, se acercó más. ¿Qué sucedió? ¿Qué clase de sueño fue? Vincent no contestó de inmediato. Su respiración era entrecortada, y Paula notó que su cuerpo temblaba. Después de un momento, Vincent susurró, con la voz rota por el miedo. Tuve un sueño muy aterrador. Las palabras de Vincent la sorprendieron. No podía creer lo que veía. Su señor, siempre tan frío y distante, temblaba de miedo como un niño asustado. Intentando tranquilizarlo, Paula le habló con suavidad. Señor, solo fue un sueño. Debe calmarse. Vuelva a dormir. Todo está bien. Pero Vincent negó con la cabeza, su cuerpo aún sacudido por el miedo. No puedo dormir. Tengo miedo de volver a tener ese sueño, confesó, su voz quebrada por el terror que lo consumía. Paula, sin saber muy bien cómo reaccionar ante esta nueva vulnerabilidad de Vincent, le preguntó en voz baja, ¿quiere que me quede con usted hasta que se calme? Aunque su tono era suave, había una clara preocupación en sus palabras. No esperaba ver a Vincent, alguien tan distante y orgulloso, tan frágil en ese momento, pero algo en ella la impulsaba a querer cuidarlo, a querer aliviar ese miedo que lo estaba devorando. Paula estaba completamente sorprendida. Jamás habría imaginado que, tras todo lo que había sucedido, su señor la dejaría quedarse. En su mente, estaba convencida de que la echaría de inmediato, pero para su asombro, no fue así. Tal vez, el sueño de Vincent había sido lo suficientemente aterrador como para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sin decir una sola palabra, Paula decidió sentarse al costado de la cama, justo al lado de Vincent. No sabía qué hacer ni qué decir, así que optó por simplemente acompañarlo en silencio, ofreciendo su presencia como un pequeño consuelo. Mientras seguía sentada allí, empezó a moverse de manera casi imperceptible, como si su cuerpo actuara por instinto. De manera lenta y cautelosa, extendió su mano hacia el borde de la cama sin tener un plan claro en mente. Con un leve gesto, logró posar su mano al costado de la cama y, sin pensarlo demasiado, alcanzó la mano de Vincent. Fue un gesto pequeño pero cargado de significado. Al sentir el contacto, un recuerdo cruzó la mente de Paula, llevándola de vuelta a su infancia. Cuando era joven, mi hermana solía tener pesadillas a menudo, murmuró, casi como si hablara consigo misma, aunque su voz era lo suficientemente clara para que Vincent la escuchara. Esas palabras sorprendieron a Vincent, quien por un instante no pudo procesar lo que estaba oyendo. No era común que alguien compartiera recuerdos personales con él, y menos en un momento tan vulnerable. Mientras su mente intentaba asimilar lo que sucedía, Paula continuó hablando, como si aquella historia le brindara algo de consuelo a ambos. Le contó cómo después de cada pesadilla, su hermana pequeña no dejaba de llorar, y cómo ella, en su papel de hermana mayor, siempre intentaba consolarla de la mejor manera que podía. Cada vez que pasaba eso, le tomaba la mano y le decía, «Solo es un sueño, no tienes por qué tener miedo, estoy aquí, junto a ti, y este momento es real, no es ese sueño del que acabas de despertar». Sus palabras, cargadas de ternura, flotaban en el aire de la habitación, como si intentaran calmar no solo a Vincent, sino también a sí misma. Paula siguió hablando, recordándole a Vincent que los sueños, por más aterradores que fueran, no eran más que eso, sueños. Ya sea que en verdad algo haya sucedido, o que sea algo que temes que suceda, debes pensarlo como un sueño sin sentido, añadió, su voz cada vez más firme pero aún cálida. Y si no podía hacerlo, si no lograba superar ese miedo, Paula le sugirió que intentara enfrentarlo de otra manera. Si tienes miedo de que algo suceda, lo mejor que puedes hacer es intentar evitar que ocurra. Así debe ser siempre, concluyó, dándole a Vincent una pequeña pero poderosa reflexión sobre cómo lidiar con el temor y la incertidumbre. En el fondo, pensaba que tal vez ella también estaba soñando en vano, viviendo en un lugar donde las cosas parecían no tener solución. Se preguntaba si todo esto no era más que una ilusión, sobre todo porque, tantas veces en su vida, no había tenido el coraje de hacer lo que realmente deseaba. Recordaba ese día, el día en que se alejó de lo que más quería, y también el momento en que aquella persona, su hermana, había regresado a su vida. Vincent, con la voz quebrada por la desesperación, miraba a Paula con una mezcla de confusión y furia.
¿Cómo puedes hacerlo?, le preguntó, su tono cargado de incredulidad y resentimiento, mientras Paula, sorprendida, alejaba su mano. De repente, como si algo dentro de él hubiera estallado, Vincent estiró su brazo y la agarró con fuerza, apretando su muñeca. Con el rostro tenso y la voz llena de amargura, le lanzó otra pregunta que parecía más dirigida a sí mismo que a ella. Por mucho que lo intente, la mayoría de las cosas no se pueden cambiar. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Sus palabras eran como dardos cargados de frustración, tratando de encontrar alguna lógica en lo que Paula representaba. Paula, paralizada por la intensidad de la situación, no supo cómo reaccionar. Las palabras se le atoraban en la garganta y lo único que logró articular fue un débil susurro: «Mi señor». De pronto, Vincent se levantó de un salto, completamente exaltado, como si el peso de su mundo se le viniera encima de golpe. «¿Cómo puedo evitar vivir en este infierno?», exclamó, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. Paula lo miraba, aterrorizada, con los ojos bien abiertos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sus pupilas se enfocaron en la frente de Vincent, donde una fina línea de sangre comenzaba a correr, producto de algún golpe que él mismo se había dado. Mientras Paula intentaba asimilar la imagen que tenía ante ella, algo peor sucedió. En un movimiento repentino, la mano de Vincent se lanzó hacia su rostro, tapándolo por completo. Sin previo aviso, él la sujetó con fuerza, con esa misma rabia que lo consumía desde dentro. Sin mediar palabra alguna, la empujó hacia atrás, aplastándola contra el suelo. Paula, sintiendo el dolor de la presión en su rostro y cuello, comenzó a suplicar en voz baja, rogándole que la soltara, que le estaba haciendo daño. Sus palabras eran apenas susurros ahogados por el miedo. En ese instante, mientras luchaba por liberarse del agarre de Vincent, su mente se llenó de recuerdos. Volvía a ese pasado oscuro y doloroso, donde era constantemente criticada y maldecida solo por existir. Los fantasmas de esos momentos de su vida regresaban para atormentarla, mezclándose con la opresión física que sentía en ese momento. «Mírame», rugió Vincent, su voz cargada de furia incontrolable, mientras forzaba la cabeza de Paula para que lo mirara de frente, fijamente. «Mírame. ¿Cómo se supone que puedo seguir viviendo de esta forma? ¿Acaso sabes lo que hay en mi corazón? ¿Piensas que no tengo miedo al no ver nada?». Sus gritos se rompían con cada palabra, como si la furia no pudiera contener la profunda tristeza que lo corroía por dentro. Paula, aunque aterrada, no podía dejar de notar algo que la perturbaba aún más. Sabía que Vincent no podía verla, no podía ver absolutamente nada, y eso la llenaba de un miedo diferente, uno más profundo. Era como si la ceguera de Vincent lo aislara por completo del mundo, pero al mismo tiempo Paula estaba feliz de que no pueda verla, ya que tenía pánico de que su señor vea su feo rostro. «Mi vida es un fracaso, no hay ni una pequeña luz para mí», gritaba Vincent con todo el dolor que llevaba dentro, como si estuviera liberando años de frustración acumulada. Cada palabra era una daga que no solo se clavaba en él, sino también en Paula, quien sentía ese sufrimiento como si fuera suyo. Paula, apenas logrando reunir las palabras, respondió con una voz tenue, diciendo que le habían enseñado desde siempre a intentarlo, a no rendirse sin importar qué tan difícil se tornara la situación. Las palabras de Paula, lejos de calmar a Vincent, lo hicieron enfurecer aún más. Su rostro se contorsionó, llenándose de una amargura casi palpable, como si cada sílaba la recibiera como una burla. Se estaba hundiendo en la desesperación. «No quiero escuchar más de esas cosas», gritó con voz rasgada. «Son solo palabras vacías, palabras que los que pueden ver dicen con tanta facilidad». El tono de su voz se elevaba con cada frase, cargado de resentimiento hacia todo lo que le recordaba la vida que ya no podía tener. «No quiero que digan cosas tan inútiles», continuó Vincent, lleno de ira, como si cada frase que salía de Paula solo aumentara su frustración. Sentía que nadie podría entender su dolor, que para él aquellas palabras no tenían sentido. Eran cosas que quienes no habían perdido todo podían decir sin pensarlo dos veces. Después de unos minutos que se sintieron eternos, su cuerpo, antes tenso, empezó a relajarse. Su furia se fue apagando poco a poco, hasta que Vincent se hundió en un murmullo, como si hablara más consigo mismo que con Paula. «Mis ojos nunca volverán a ver», susurró, su voz cargada de una tristeza profunda que lo consumía. «¿Qué puedo hacer con mi vida ahora? ¿Qué sentido tiene si ni siquiera puedo ver?». Se sentía perdido, atrapado en una oscuridad sin salida. «Paula»,
Sintiendo una mezcla de compasión y tristeza, agachó la mirada. Sus palabras eran cuidadosas, como si no quisiera lastimar más de lo que ya había sido herido. Entonces, ¿desea simplemente morir? ¿Solo quedarse así, sin intentar más?, preguntó suavemente, dejando entrever su propia desesperación ante la situación. Vincent, con un tono seco y contundente, refutó: «Sería lo mejor. Entre vivir en esta oscuridad y morir, elegiría la muerte sin pensarlo». No había duda en su voz, solo una resolución amarga que parecía haber arraigado en lo más profundo de su ser. La protagonista, atrapada entre su tristeza y la impotencia, apenas podía contener las lágrimas. Sus ojos se humedecieron, y con un susurro apenas audible dijo: «Ya veo». Su corazón estaba cargado de melancolía, pero sabía que no podía permitir que sus emociones la dominaran en ese momento. Con decisión, Paula estiró su mano posándola con suavidad en el pecho de Vincent. «Cada persona es libre de elegir», le dijo con una voz firme, aunque aún cargada de tristeza. Añadió que no creía en esa idea de que Dios solo da pruebas que uno puede soportar. Para ella, eso no era más que una frase hecha, algo que no aplicaba en la cruda realidad que enfrentaban. «Es cierto que depende de usted si desea continuar o no», continuó Paula sin apartar la mano de su pecho. «Puede ejercer su libertad y tomar la decisión que considere correcta. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso». Sus palabras eran sinceras, no buscaba imponerle ninguna idea, solo darle el espacio para decidir. «Pero por favor, solo le pido una cosa», dijo con voz entrecortada. «Avíseme antes, para que pueda estar preparada». Paula sabía que no podía detenerlo si él realmente decidía acabar con todo, pero quería, al menos, tener un momento para decir adiós. «A cambio, seguiré a su lado, hasta que eso suceda». Mientras decía esto, Paula se colocó frente a Vincent, su rostro lleno de una tristeza profunda, pero también de una resolución inquebrantable. Sabía que no podía hacer más que estar allí, a su lado, hasta el final, si es que ese era su destino. Paula agregó en un susurro, como si tratara de aliviar la tensión en el aire, que no tenía miedo de que Vincent pudiera matarla en cualquier momento si lo deseaba. Le recordó suavemente que, si ella moría, no habría nadie que viniera a vengarla, y que él no tendría que preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, a diferencia de ella, creía que el caso de su maestro era muy distinto. «Usted posee muchas cosas, maestro», le dijo con una mezcla de compasión y seriedad. «¿Por qué no aprovechar todo lo que tiene, al menos hasta que pueda?». La pregunta flotó en el aire, casi retórica, pero cargada de la esperanza de que él viera la realidad desde otra perspectiva, una que tal vez había olvidado en su sufrimiento. Ante esas palabras llenas de sinceridad, Vincent no pudo más que agachar la cabeza, abatido, como si el peso de su propia vida lo estuviera aplastando. Con la voz apenas audible, susurró que todo, absolutamente todo, le parecía inútil. Paula, con una suavidad que contrastaba con el dolor de su señor, intervino nuevamente. «No importa si es algo pequeño», le dijo, tratando de mostrarle que, en la vida, a veces las cosas más insignificantes podían tener un impacto positivo. «Tal vez», sugirió con una sonrisa tenue, «podría disfrutar de una comida deliciosa o simplemente bañarse con agua tibia, como lo había hecho en otras ocasiones. Incluso», añadió con un toque de humor, «podría burlarse de su sirvienta, como solía hacer en otros momentos. Si hace buen tiempo», continuó Paula con calma, «podría salir de su habitación y tomar un poco de aire fresco». Le ofrecía pequeñas alternativas, cosas sencillas que él podía hacer si decidía intentarlo. Y si en algún momento se asusta o se siente mal, le recordó que siempre podía volver a su habitación, ese espacio seguro en el que se refugiaba del mundo exterior. Además le recordó que, en esa enorme mansión, había espacio suficiente para que él pudiera esconderse si lo necesitaba. «Tiene dinero y poder», dijo con un tono sereno. «No tiene que preocuparse por eso». Y al poseer una mansión tan grande y lujosa, le preguntó con franqueza, «¿por qué tiene tanto miedo?». Vincent, quebrado por dentro y con la voz rota, apenas pudo responder. «Todo eso. Me da miedo», confesó con un hilo de voz. «El dinero, el poder, esta mansión», enumeró lentamente, como si cada palabra pesara más que la anterior. Antes de que pudiera continuar sumergido en su tormento, Paula lo interrumpió con una sonrisa leve y sincera, exclamando: «Es mejor que no tener nada». Su tono no era de reproche, sino de alguien que había aprendido a valorar lo que tenía, por mínimo que fuera.
Maestro, continuó con delicadeza, creo que se está equivocando. Le explicó, con una claridad que provenía de su propia experiencia, que la vida sin todas esas cosas daba mucho miedo, y era mucho más dolorosa de lo que él podía imaginar. Todos aquellos que son pobres, agregó con una voz melancólica, viven en el mismo infierno. Paula continuó reflexionando, recordando cómo algunas personas simplemente nacen con padres equivocados, mientras que otras sufren accidentes inesperados que les arrebatan todo. Pero usted, le dijo con una mirada sincera, tiene mucha suerte al poseer este lugar. Para él, esa habitación podía ser un refugio seguro, un escape de todo lo que le aterraba en el mundo exterior, y para ella, esa mansión también era su refugio. Su pequeño mundo donde a pesar de todo podía sentirse protegida, pensó para sí misma. Vincent seguía agachado, con la mirada clavada en el suelo, como si el peso de su desesperación lo impidiera alzar los ojos. La oscuridad que lo envolvía no era solo física, sino también emocional. Cada pensamiento parecía hundirlo más en un abismo sin salida, donde todo lo que alguna vez tuvo sentido ahora se desvanecía. Paula, con una suavidad casi maternal, estiró su mano y tocó el mentón de su señor. Lo levantó levemente, con ese gesto delicado que parecía más una súplica que una orden. Mientras lo hacía, no podía evitar preguntarse si alguna vez había estado tan cerca de alguien, de esta manera tan íntima y vulnerable. Paula, murmuró con una voz apagada. Tenía miedo de que mis ojos se encontraran con los de otras personas, porque siempre, siempre, me miraban con horror. Sus palabras salían con dificultad, como si cada una fuera un pedazo de su alma rota. Paula lo miró fijamente, sin apartar sus ojos ni un segundo. En ese momento, una sonrisa cálida, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que no se había permitido muchas veces en su vida, pero que ahora surgía con naturalidad, como si estuviera, por primera vez, abriéndose a alguien más. No baje la cabeza, le pidió con suavidad, su voz llena de comprensión. Con una ternura que pocos habrían imaginado de ella, comenzó a acariciar a su señor. Su mano se movía con lentitud, como si quisiera que él sintiera cada toque, cada muestra de afecto que le estaba ofreciendo. Todo lo que está ocurriendo ahora es real, le susurró con una mezcla de tristeza y determinación. Por favor, sea valiente. Si usted es valiente, continuó Paula en un tono apenas audible, yo también intentaré hacer lo que pueda en este lugar. No me importa si es al lado de mi señor que está ciego, concluyó con una sinceridad desgarradora, pero añadió con un leve susurro, es un secreto por ahora. En ese momento, se dibujó una escena hermosa y conmovedora. Paula, una niña que durante toda su vida había sido criticada, marginada por su apariencia, ahora abrazaba con todo el cariño y la ternura del mundo a su señor. Y Vincent, ese hombre atormentado, que había vivido con el pánico y el terror constante hacia el mundo por ser ciego, se dejaba abrazar por ella, aceptando por primera vez la calidez de alguien más. Los dos, tan diferentes y tan rotos, se encontraron en un momento de pura conexión, donde el miedo y la soledad parecían desvanecerse, aunque solo fuera por un instante. Más tarde, Paula terminó de curarle la herida en la frente a Vincent, limpiando con delicadeza cada rincón de su piel lastimada. Una vez terminado, se levantó despacio, y con voz tranquila le dijo que se iría a su habitación. No quería incomodarlo más de lo necesario. ¿A dónde vas?, preguntó Vincent de inmediato, atrapando su mano antes de que pudiera alejarse. Había algo en su tono, algo que la hizo detenerse. Paula, algo desconcertada, respondió sin mucha complicación. Voy a mi habitación, ¿por qué lo preguntas? Vincent no respondió al instante, quedándose en silencio, sumido en sus pensamientos. Su mano aún sostenía la de Paula con una firmeza suave, como si no quisiera soltarla pero tampoco supiera bien cómo expresarlo. Esa actitud dejó intrigada a Paula, que no podía entender por qué su señor, siempre tan distante y frío, de repente actuaba de una forma tan dulce, casi vulnerable. Me dijiste que te quedarías hasta que me calmara, replicó Vincent como si esas palabras fueran una promesa que no podía permitirse romper. Paula, con una ligera sonrisa, respondió que a su parecer él ya se había calmado lo suficiente, o al menos eso parecía. Alguien me dijo que se quedaría a mi lado, y por eso mi corazón sigue latiendo rápido por miedo, murmuró Vincent con un tono bajo, casi como si temiera que esas palabras lo hicieran parecer débil. Con un susurro casi suplicante, le pidió que se quedara con él, solo hasta que pudiera quedarse dormido.
No era una orden, sino una petición que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Paula, sabiendo que no podía negarse, suspiró resignada, pero con una cierta calidez en su gesto, y volvió a sentarse a su lado. «Me quedaré hasta que te duermas», le dijo con voz suave. Vincent permaneció en silencio después de eso, sosteniendo la mano de Paula con fuerza, como si esa conexión física fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad en ese momento. Al día siguiente, Paula despertó con la cabeza algo pesada, todavía agotada por haber pasado gran parte de la noche en vela. Preocupada por su señor, aún así sabía que debía seguir adelante, que no podía dejar que el cansancio la dominara. Con determinación y algo de entusiasmo infantil que no podía reprimir, exclamó internamente: «Le leeré un libro al señor». Con ese pensamiento se dirigió con paso firme hacia la habitación de Vincent, lista para acompañarlo de nuevo. Paula colocó una pila de libros frente a Vincent con cuidado, como si estuviera presentándole un tesoro oculto. «¿Otro libro? Eres realmente insistente», refutó Vincent con un tono algo exasperado, sin siquiera intentar disimular su desinterés. Paula, acostumbrada a esa reacción, le respondió con suavidad: «Es mi deber servirlo, señor. Por favor, permítame leerle esta vez». En su voz había una mezcla de emoción y esperanza, como si esta vez pudiera lograr algo diferente. Con un brillo en los ojos, Paula abrió el libro con entusiasmo, dispuesta a narrarle una nueva historia. Apenas había comenzado a leer cuando notó una reacción inesperada en Vincent, quien soltó un leve resoplido y preguntó sorprendido: «¿Qué es lo que estás haciendo?». Ella, haciéndose la inocente, fingió no entender. «¿A qué se refiere, señor?», respondió con una sonrisa sin detener su lectura. Vincent, algo molesto, exclamó con cierto fastidio: «Esto es un cuento infantil, Paula». Sus palabras tenían un aire de reproche, como si lo que leía fuera demasiado simple para él. Al ver la expresión de su señor, Paula no pudo evitar responder: «Exactamente, señor. Es perfecto para usted». Después de observarlo de cerca, he llegado a la conclusión de que para nuestro sensible y malhumorado señor, un cuento infantil es ideal. Tal vez le ayude a encontrar algo de paz mental. Tras decir eso, Paula se preparó para lo peor, preguntándose internamente si Vincent iba a enojarse más de lo que ya parecía. Sin embargo, para su sorpresa, lo único que él hizo fue llevarse una mano a la frente y soltar un profundo suspiro. «Está bien, sigue leyendo», pidió Vincent, aunque su tono dejaba ver que lo hacía más por rendirse que por interés. Paula se quedó boquiabierta, sin poder creer que su señor no solo no se había molestado, sino que le estaba pidiendo que continuara. «¿No me escuchaste? Te dije que sigas leyendo», repitió Vincent con un toque de impaciencia, lo que hizo que Paula reaccionara de inmediato y retomara la lectura de forma automática. Comenzó a leer de nuevo, pero esta vez con más cuidado, tratando de ajustar su tono. Sin embargo, Vincent la interrumpió nuevamente, diciendo con un aire de frustración: «Hablas demasiado rápido, no puedo seguir lo que dices si lo haces así». «Lo siento, lo intentaré de nuevo», respondió Paula avergonzada, y volvió a empezar. Pero no tardó mucho antes de que Vincent volviera a intervenir. «Tu pronunciación está mal otra vez. Si vas a leer, hazlo claramente, de manera que quien escucha pueda imaginar y entender la escena en su mente». Con una voz más exigente añadió: «¿De verdad no puedes leer mejor que eso?». Paula se encontraba decaída, sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿realmente era tan difícil leer un libro? Sabía en el fondo que no era la mejor lectora, y eso la frustraba. El hecho de que su señor Vincent la corrigiera constantemente solo aumentaba su inseguridad, pero antes de que pudiera sumergirse por completo en esa espiral de dudas, la voz firme de Vincent la interrumpió. «Lee de nuevo, desde el capítulo anterior». Paula, a pesar de sus inseguridades, tomó aire y volvió a empezar desde el principio. Mientras avanzaba en la lectura, algo inesperado sucedió. Su rostro, que al principio mostraba incertidumbre, comenzó a iluminarse poco a poco. Un leve rubor apareció en sus mejillas y sin que se diera cuenta, una sonrisa se dibujó en sus labios. Le estaba gustando leer y aunque Vincent no lo dijera, parecía que lo estaba disfrutando también. Al día siguiente, Paula se encontraba en la cocina, lavando un tazón con tranquilidad. Su mente vagaba, pensando en qué libro le leería a su señor más tarde. Mientras sus manos enjabonaban el plato, levantó la vista hacia el reflejo del agua y algo inesperado capturó su atención.
Inclinó la cabeza hacia un lado y, apartando un mechón de su cabello, notó algo sorprendente. Las heridas y moretones que antes marcaban su rostro habían desaparecido por completo. La sorpresa rápidamente se transformó en alegría y, sin pensarlo dos veces, salió corriendo por el largo pasillo de la mansión. Sus pasos resonaban con fuerza, casi como si la emoción no pudiera contenerse dentro de ella. De pronto, una voz firme y clara rompió el eco de sus pasos. ¡Paula!, gritó alguien a sus espaldas, obligándola a detenerse y voltear con rapidez. Era Isabel, quien se acercaba con una expresión seria, pero no del todo severa. Parecía que había estado buscándola. «Paula», dijo con calma, mientras extendía un par de cartas. «Como ya te has adaptado muy bien a la mansión, te asignaré una nueva tarea». Sin más preámbulos, le entregó un paquete de cartas. Paula, curiosa, tomó las cartas en sus manos. Isabel le explicó que esas cartas eran dirigidas a Vincent y que su nueva responsabilidad sería organizarlas y clasificarlas. Comenzó a revisar los remitentes con atención, notando que la mayoría eran cartas de saludo o invitaciones a eventos, nada fuera de lo común. Sin embargo, al pasar los dedos por una de las cartas, algo llamó su atención. Uno de los sobres no tenía apellido, solo un nombre escrito con letras elegantes. Violeta. Isabel ordenó con su tono habitual y firme. Debía guardar por separado todas las cartas de esa persona. Llegarán cartas de ella cada 2 días, añadió, como si fuera una instrucción rutinaria. Paula, con la curiosidad a flor de piel, no pudo evitar preguntar intrigada si debía entregárselas al señor, como normalmente hacía con la correspondencia. Isabel, sin alterar su expresión seria, le aclaró con calma pero firmeza que no debía entregarlas. Su única tarea era guardarlas y no hacer preguntas. Paula, un poco desconcertada pero acostumbrada a seguir las órdenes de Isabel sin cuestionarlas demasiado, bajó la mirada en señal de obediencia. Sin embargo, antes de que pudiera darle más vueltas al asunto, sus ojos se encontraron con una carta diferente, una que llamó su atención de inmediato, logrando que se sorprendiera más de lo que esperaba en ese momento tan cotidiano. La carta no tenía remitente, algo muy inusual, y solo contenía una sencilla pregunta que, a pesar de su simplicidad, la dejó algo inquieta. ¿Cómo estás? Paula no entendía el propósito de esas 2 palabras, pero Isabel, observando la situación con una mirada calculadora, parecía tener una idea clara de quién era el autor. Con una actitud pensativa, Isabel posó su mano en el mentón, como si estuviera evaluando sus opciones, dejando a Paula aún más confundida. Tras unos segundos de silencio, Isabel rompió la tensión, dirigiéndose a Paula con la misma seguridad de antes. Le dijo que tenía una nueva tarea para ella. Su misión, esta vez, era responder esa carta. Paula, que ya estaba lo suficientemente desconcertada por lo que había visto, no pudo evitar expresar su sorpresa. «¿Yo?», preguntó, sin tener idea de lo que estaba pasando, ni de por qué de repente tenía que encargarse de algo tan extraño. Isabel, siempre pragmática, restó importancia a sus dudas. Con un gesto relajado, le explicó que no debía complicarse demasiado, que bastaba con una respuesta sencilla. Le encargaba a ella esa tarea, como si no fuera más que una cuestión trivial. Luego, sin esperar más explicaciones, se fue del lugar, dejando a Paula sola con un mar de preguntas, sin tener la menor idea de cómo debía responder esa carta. Desconcertada, Paula comenzó a caminar de un lado a otro, intentando encontrar las palabras adecuadas. Quería cumplir con la orden, pero no tenía idea de qué podría escribir. Pensó y pensó, buscando una manera de darle una respuesta simple, como había pedido Isabel, pero que también fuera correcta. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Paula se sentó frente al escritorio, resignada a no encontrar una mejor manera de responder. Con un suspiro, agarró una pluma y sin pensarlo demasiado escribió: «Estoy bien». Al leer su propia respuesta, le pareció lo suficientemente simple pero directa. Sin más, envió la carta al remitente anónimo sintiendo que, aunque no comprendía nada, al menos había hecho lo que le pidieron. Lo que Paula no sabía en ese momento era que el encuentro con el misterioso remitente de esa carta estaba más cerca de lo que imaginaba. Más tarde, el rostro de una mujer y de un hombre se encontraban inmersos en sus pensamientos, reflexionando sobre la respuesta a la carta. Ambos se hacían preguntas que solo podían responder a través de las palabras que ya habían sido intercambiadas. Al mismo tiempo, en otro lugar, un hombre sostenía un vaso de licor en la mano.
Mientras bebía con calma, no podía creer lo que acababa de escuchar. Vincent, conocido por su reticencia a involucrarse en ese tipo de situaciones, había respondido la carta. Unos días después, Paula recibió la respuesta a la carta que había enviado, y lo hizo con una mezcla de asombro y desconcierto. Sosteniendo el sobre entre sus manos, no podía apartar la mirada de las marcas que vio a un costado del papel. Parecían lágrimas, como si alguien hubiera llorado sobre la carta antes de enviarla. Con el paso de los días, las cartas continuaron llegando, siempre con letras doradas, sin fallar ni un solo día. No había excepción alguna. El flujo de correspondencia era constante. Si ella no respondía, el mismo mensaje llegaba día tras día, repitiéndose de forma implacable, como si alguien esperara desesperadamente una respuesta de su parte. Lo más extraño de todo esto, y lo que mantenía a Paula en un constante estado de confusión, era que dentro del sobre realmente no había nada escrito. El interior estaba completamente en blanco. Sin embargo, las letras doradas en el exterior del sobre parecían contener todo lo que era necesario saber. Paula no podía evitar preguntarse cómo era posible que algo tan vacío de contenido pudiera transmitir tanto, solo con una simple inscripción en el sobre. Isabel, al percatarse del dilema de Paula, intervino con la misma autoridad de siempre. No hay más remedio. A partir de ahora, Paula, tú escribirás las respuestas a estas cartas. No tiene que ser algo complicado. Puede ser tan breve como la última vez. A pesar de que trataba de minimizar el asunto, Paula no podía evitar sentirse sorprendida al saber que tendría que continuar con aquella extraña tarea. Mientras sostenía la pluma en sus manos, Paula se encontraba debatiendo consigo misma. Esta vez, sentía que no podría escribir una respuesta tan a la ligera como la anterior. Finalmente, tras mucho pensar, Paula se decidió a escribir algo simple, pero con un toque más personal. Aquí, el árbol ha comenzado a brotar completamente, escribió en la carta, intentando reflejar de alguna manera su entorno y su estado de ánimo. De pronto, Paula escuchó una voz que llamaba a su señor con una extraña euforia, rompiendo la calma del ambiente. El tono elevado y casi desesperado despertó su curiosidad, obligándola a detener lo que estaba haciendo. Sin pensarlo demasiado, salió de su habitación para averiguar de quién se trataba. Al llegar al pasillo, sus ojos se encontraron con la figura de un hombre que, con insistencia, golpeaba la puerta de Vincent mientras exclamaba su nombre a viva voz, como si fuera urgente o vital que le respondiera de inmediato. El hombre, consciente de que estaba siendo observado, detuvo su insistente llamado y giró la cabeza lentamente, fijando la mirada en Paula. Sus ojos parecían analizarla con una mezcla de curiosidad y arrogancia. «Ah, ¿eres la nueva sirvienta?», preguntó con un aire casual, como si ya supiera la respuesta. Paula, sintiéndose fuera de lugar, bajó la mirada de inmediato, recriminándose internamente por haber cometido ese error. Sabía bien que no era apropiado molestar o incomodar a alguien que, por su comportamiento, parecía ser una persona de alto rango. Respirando hondo, intentó calmar sus nervios, y aunque su voz tartamudeó un poco, se presentó como se le exigía en estas situaciones. «Me llamo Paula», dijo con timidez, deseando que la interacción terminara pronto. El hombre, sin embargo, no pareció notar, o quizá no le importó, el nerviosismo de Paula. Con una actitud confiada y hasta un poco invasiva, se acercó a ella, tomando su mano con firmeza, algo que la dejó completamente sorprendida. Paula sintió una mezcla de desconcierto y vergüenza cuando de manera repentina el hombre llevó su mano a sus labios y la besó ligeramente. El gesto la hizo ruborizarse, incapaz de reaccionar adecuadamente ante lo que acababa de suceder. Con una sonrisa que parecía cargada de cierta malicia o diversión, el hombre la miró fijamente a los ojos y, sin soltar su mano, se presentó. «Ethan Christopher», dijo, como si ese nombre fuera suficiente para explicar todo. Paula, aún con las mejillas encendidas, trató de asimilar la situación. Un pensamiento cruzó rápidamente por su mente. ¿Cómo es posible que este hombre esté aquí? Hasta donde ella sabía, no había recibido noticias de ningún visitante y todo había estado tranquilo en la casa hasta ese momento. Paula intentó recomponerse y explicarle que su señor no estaba disponible en ese momento, pero antes de que pudiera decir algo más, una voz furiosa resonó desde la habitación de Vincent. Era él, y su tono estaba cargado de una rabia contenida que sacudió a Paula. «¡Paula! ¡Dile que se vaya!», ordenó desde el interior de la habitación, haciendo que el ambiente se tensara aún más.
Paula se quedó paralizada por un segundo, sin saber bien cómo proceder. No quería desobedecer a Vincent, pero la presencia imponente de Ethan también la intimidaba. En ese momento de duda, Ethan la miró con curiosidad y preguntó, con un tono calmado pero incisivo, si acaso Vincent no deseaba verlo. La tensión llegó a su punto máximo cuando Vincent, desde su habitación, levantó aún más la voz, llamándola nuevamente con furia. ¿No me escuchaste, Paula? Dile que se vaya de inmediato, gritó, visiblemente enfadado. Paula estaba realmente preocupada. Conocía demasiado bien a su señor y sabía que cuando Vincent gritaba de esa manera, corría el riesgo de lastimarse la garganta otra vez. La angustia se reflejaba en su rostro mientras se decía a sí misma, casi en un murmullo desesperado, que debía hacer algo para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, comenzó a buscar en los pliegues de su vestido la pequeña llave que usaba para abrir la puerta de Vincent en situaciones como esta. Pero antes de que pudiera siquiera sostener la llave entre sus dedos, una figura conocida apareció en su camino. Isabel, siempre atenta y con una calma que contrastaba con la desesperación de Paula, intervino. Con un gesto firme pero silencioso, le indicó que se detuviera. Más tarde, ya con el ambiente algo más relajado, Ethan estaba en la sala de estar, mostrándose tan despreocupado como siempre. Entre sonrisas y comentarios cargados de encanto, no perdió la oportunidad de piropear a Isabel, algo que parecía formar parte de su naturaleza. Isabel, acostumbrada a los halagos de ese hombre, respondió con la misma destreza, intercambiando elogios con una facilidad que demostraba que no era la primera vez que se encontraban en esa situación. Mientras tanto, Paula se mantenía en silencio, cumpliendo con sus deberes. Con pasos suaves y cuidadosos, se acercó para entregarle una taza de té a Ethan, siguiendo las órdenes que le habían dado. Al extenderle la taza, Ethan la recibió con una sonrisa cortés y le agradeció con un tono amable que contrastaba con su actitud desenfadada anterior. Paula, sin querer prolongar la interacción, simplemente asintió y con discreción se dio media vuelta para retirarse de la sala. Sin embargo, antes de que Paula pudiera desaparecer por completo, escuchó cómo Ethan cambiaba el tono de su voz. El hombre, con un matiz de preocupación en sus palabras, comentó que no había visto a Vincent últimamente. Parecía que su estado de salud había empeorado considerablemente desde la última vez que lo había visto. ¿Cuánto tiempo lleva encerrado en su habitación?, preguntó, aunque ya intuía que la respuesta no sería positiva. Isabel, sin perder la compostura, respondió de manera rápida y clara, como si estuviera preparada para esa pregunta. Ha pasado como medio año encerrado, dijo, mientras su mirada permanecía fija en Ethan, observando su reacción. Al escuchar esas palabras, Ethan no pudo evitar agachar la cabeza, el peso de la información cayendo sobre él con una fuerza inesperada. Paula, quien observaba a lo lejos, no podía evitar sumergirse en sus pensamientos. Se preguntaba cómo era posible que su señor Vincent llevara tanto tiempo encerrado sin que nadie tomara medidas más drásticas. Además, le resultaba extraño que aquel hombre, Ethan, pareciera saber tanto sobre la situación de Vincent, algo que la inquietaba aún más. De repente, Ethan, al notar la expresión curiosa de Paula, exclamó con una sonrisa de autoconfianza: «Soy amigo de Vincent, un amigo muy cercano». Las palabras resonaron con fuerza, dejando a Paula sorprendida. Ethan, consciente de la mirada curiosa de Paula, le dirigió una sonrisa juguetona y comentó: «Parece que tienes curiosidad». Sus ojos la examinaban con una mezcla de simpatía y un toque de malicia, como si disfrutara de su confusión. Paula, sintiéndose un tanto expuesta, empezó a disculparse rápidamente, balbuceando excusas sobre no querer incomodarlo. Sin embargo, Ethan, relajado, le respondió con calma que era normal tener curiosidad, especialmente siendo nueva en la mansión. «De todos modos fui descuidado. No debía haber dejado a Vincent solo sin importar las circunstancias». A medida que hablaba, su tono se volvía más serio y sombrío, como si estuviera confesando un peso que llevaba sobre los hombros. Isabel, con su habitual serenidad y aplomo, intervino en ese momento. Con la calma que siempre la caracterizaba, le dijo a Ethan que no tenía por qué culparse, que había hecho todo lo que estaba en sus manos. «Pero elegí a mi familia por encima de Vincent. No importa lo que haya pasado, siento que lo abandoné cuando más me necesitaba y necesito disculparme con él».
su voz sonaba angustiada, como si cada palabra fuera una pequeña confesión que lo atormentaba. De lo contrario, creo que no podré dormir bien por las noches. Más tarde, cuando Paula tuvo la oportunidad de hablar con Vincent, le informó con cautela que Ethan había decidido quedarse unos días en la mansión. Esperaba que esa noticia pudiera alegrarlo o, al menos, aliviar un poco su soledad. Sin embargo, la respuesta de Vincent fue todo lo contrario. Él, con la cabeza gacha y un semblante apagado, le ordenó de inmediato que se llevara la comida. «He perdido todo el apetito», dijo con una voz carente de energía, como si ya no le importara nada. Paula, preocupada por su bienestar, no pudo evitar cuestionarse internamente. Había pensado que su señor estaba haciendo un gran avance, especialmente porque había comenzado a comer por su cuenta. Pero al verlo ahora, la cantidad de comida que ingería le parecía terriblemente insuficiente. Reuniendo un poco de valor, Paula le preguntó suavemente, «¿Le gustaría ver al señor Christopher?». Sabía que Ethan estaba preocupado, y que tal vez una reunión entre ambos podría ayudar a Vincent de alguna manera. Sin embargo, la respuesta de Vincent fue tajante. «No, nunca debes dejarlo entrar a mi habitación», exclamó con una intensidad que hizo que Paula se estremeciera. Intentando mediar, Paula intervino una vez más, sugiriendo con cautela, «Señor, el señor Christopher está muy preocupado por usted». Creía que tal vez eso podría cambiar su opinión. Sin embargo, Vincent, sin ceder un solo milímetro, volvió a repetir con más firmeza aún, «Nunca debes dejarlo entrar». Sus palabras eran una orden inquebrantable, y Paula sabía que no había lugar para discutirlo. Con un tono final, Vincent la miró fijamente y le dijo, «Si te digo que no lo dejes entrar, no lo dejes entrar». Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y enojo. «No hables con ese tipo desvergonzado, no te involucres con él». Al día siguiente, Ethan no perdió tiempo en volver a buscar la atención de Paula. Desde el momento en que la vio, comenzó a coquetear de una manera juguetona y desenfadada, lanzándole miradas que buscaban captar su interés. Paula, sintiéndose incómoda con la situación, solo atinaba a disculparse constantemente, repitiendo con humildad que ella no era más que una simple sirvienta. Ethan, con una sonrisa despreocupada, le respondía que eso no importaba en lo más mínimo. Con esa misma ligereza, le pedía que se sentara a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. Sin embargo, Paula se negaba con cortesía, diciéndole que prefería que disfrutara de su comida sin interrupciones, y que ella debía continuar con sus deberes. Pero Ethan no se daba por vencido tan fácilmente. Continuaba insistiendo, coqueteando de una manera inusual que a Paula le resultaba completamente desconcertante. No entendía del todo los gestos o las palabras que él empleaba, ya que no estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Mientras Ethan le lanzaba una cascada de halagos y comentarios que parecían salidos de un galanteador experimentado, Paula no sabía si reírse nerviosamente o seguir disculpándose. Paula comenzó a sudar frío, incapaz de encontrar una salida a la situación. No sabía cómo reaccionar, y mucho menos cómo rechazar de manera educada a un hombre de tan alto rango como Ethan. Después de varios momentos de intenso nerviosismo, finalmente, y tras mucho pensarlo, Paula decidió sentarse junto a Ethan. Lo hizo con una mezcla de resignación y sumisión, sintiendo que quizás esa era la única forma de salir de la situación sin provocar un escándalo. Justo cuando pensaba que la conversación podría tomar un rumbo más tranquilo, algo sucedió que la dejó completamente sorprendida y asustada. Ethan, con su actitud relajada, soltó algo que Paula no pudo ignorar. En su mente, su alarma interna se encendió de inmediato. «Es un tipo desvergonzado», se repetía a sí misma sin poder creer que alguien con tanta seguridad y descaro pudiera actuar de esa forma tan abierta.